Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6 del curso Elaboración y Presentación de Tesis Profesionalmente. Oficialmente, hoy están terminando los cursos libres del primer semestre en el área del centro regional al cual ustedes pertenecen. Pero como dijimos desde el inicio, propiamente este curso consta, o esta clase propiamente de elaboración de tesis consta de 8 sesiones. Entonces nosotros vamos a estar terminando hasta dentro de 15 días. Y propiamente vamos a tener clases el próximo sábado y dentro de 15 días para poder abordar las 8 sesiones o las 8 temáticas que corresponden a este curso. Entonces, por eso no estamos terminando hoy el curso, sino que solo estamos informando que todavía van a haber 2 clases más al respecto. Bueno, esa es la información número 1. La información número 2, ustedes lo ven ahí en el chat prefijado, y propiamente, por favor, quisiera pedirles un favor y con toda educación de poder contestar ese formulario. Ese formulario nos va a servir a nosotros para poder mejorar las clases, para poder mejorar la presentación de este curso. Es en forma anónima, no tiene que colocar su nombre, son 4 preguntas nada más que usted debe contestar: cómo le pareció el curso, qué sugerencia le da, qué es lo que le hubiera gustado ver en el curso, qué es lo que usted quisiera ver propiamente o quisiera que les enseñaran este curso, y pues y ahí la última pregunta donde está una continuidad propiamente al curso de tesis 2, en estilo, por si usted desea nuevamente participar, y es en forma asincrónica en ese sentido. Ahí después explicaremos esa modalidad para que usted, si se desea, pueda participar. Bueno, de todos modos, al finalizar, voy a repetir estos datos para que estemos en completa armonía. Bueno, el día de hoy vamos a abordar propiamente lo que vendría siendo la sección 3 del anteproyecto, o lo que vendría siendo el capítulo 3 del informe final. Hoy vamos a hablar propiamente del marco metodológico. Vamos a ver cómo se redacta, cómo se estructura propiamente este tipo o este apartado o esta sección o este capítulo. Recuérdense, ya lo hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Cuando usted habla de anteproyectos, protocolos o diseños, su redacción tiene que ser a tiempo futuro, porque está programando, y esta es una de las secciones más importantes dentro del anteproyecto. Esto le va a servir para planificar y organizar, o escuchen bien esas palabras: planificar y organizar su trabajo de campo, para cuando usted tenga que obtener los datos para poder verificar, comprobar o rechazar esa hipótesis de acción o esa teoría. Recuerda cuando vimos el marco teórico, en ese sentido. Y haríamos la otra diferenciación: cuando usted hace el informe final, o está redactando el informe final de su tesis, la redacción, la forma correcta de hacerlo es que en el anteproyecto se habla de sección 3, marco metodológico, pero en el informe final se habla de capítulo 3, propiamente. La otra observación o la otra regla que indicaba será la siguiente: en el anteproyecto todo se redacta a tiempo futuro, y en el informe final todo se redacta a tiempo pasado. Porque aquí si ustedes ya están haciendo el informe, ya hicieron su trabajo de campo, van a presentar únicamente sus resultados. Y la tercera regla, que se aplica tanto al anteproyecto como al protocolo, es propiamente utilizar la primera persona del plural, o sea, la palabra nosotros. Entonces, el marco metodológico es la parte de la investigación propiamente, donde vamos a exponer los métodos, vamos a exponer propiamente la práctica, y ojo en este sentido, ojo a esto que voy a decir ahorita: la práctica que ustedes van a utilizar o que ustedes utilizaron para poder solucionar el problema o los problemas que ustedes están investigando. Ojo aquí, ojo a esto. Aquí ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Ya se dieron cuenta en el marco teórico qué tan preparados están teóricamente, qué tan preparados los hizo la facultad o la universidad, en ese sentido, en teoría. Aquí en el marco metodológico es la práctica, en ese sentido. Es donde ustedes, en base a todos esos conocimientos, buenos o malos, que les dio la universidad o les dio la facultad, ustedes ahora van a obtener la información
trabajando ya como ingenieros, como arquitectos, como pedagogos, como psicólogos, como abogados, en ese sentido. Entonces, es aquí donde se convierte esto a la praxis. La teoría ya la tenemos ya en el marco teórico. Excelente, felicitaciones. Allá usted se dio cuenta qué tan preparado estaba. Ahora aquí le toca que poner en práctica, en ese sentido. Esto en el EPS vendría siendo lo que se conoce como el plan de acción, pero tienen una desventaja en el caso de las tesis. En el plan de acción de los EPS, recuérdese que usted va a estar trabajando 3, 6, 9 o 10 meses. Aquí, en la tesis propiamente, no sé cuánto tiempo usted va a planificar para hacer su trabajo de campo. Y ojo a esta palabra tiempo, ojo a esta palabra tiempo. El tiempo no lo pongo yo, ojo a esto. El tiempo no lo dispone el investigador, lo va a disponer la o las personas a las cuales les voy a aplicar las técnicas e instrumentos propiamente para poder hacer mi trabajo de campo. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener programado pasar encuestas, excelente. Tengo programados pasar entrevistas, excelentes, pero no es cuando yo quiera. Ojo en ese apartado, no es cuando yo decida que voy a pasar las encuestas o entrevistas, es cuando las personas o los grupos a los cuales voy a entrevistar o voy a encuestar tienen tiempo. Ejemplo, estoy averiguando, estoy investigando cuáles son las estrategias que utiliza la municipalidad de Camotán, Chiquimula, para el cobro del impuesto del YUSI. Entonces, uno de mis agentes que yo voy a investigar es el alcalde. Por ejemplo, está en su derecho usted, no hay ningún problema. Entonces viene usted y va a la municipalidad y va a pedir una cita. No vaya cuando usted quiera. Usted llega, explica cuál es el objetivo de su visita y qué es lo que usted necesita hacer propiamente. Entonces viene la secretaria, en ese sentido, y va a organizar esa entrevista. Hoy estamos a 5 de julio. Entonces puede venir la secretaria y dice, mire, el señor alcalde lo puede atender el 5 de agosto o lo va a atender el 5 de septiembre. Vean cómo no, el tiempo no lo pongo yo, el tiempo lo va a poner las personas a las cuales se le va a aplicar esa técnica o ese instrumento. Igual, usted quiere entrevistar al diputado de su distrito, está en su derecho, pues en el sentido. Tiene que pedir una cita, pues en ese sentido. Volvamos a ese apartado, va con la secretaria y dice, mire, él lo va a poder atender el 30 de julio a las 10 de la mañana en su oficina. Entonces usted tiene que esperarse a la fecha en que él le está determinando, a la fecha, en este caso, que la secretaria le indicó. Al igual con personas particulares, ojo en ese sentido, no es cuando yo quiera tampoco, usted va a hacer encuestas, quiere entrevistar a amas de casa del municipio de Camotán, pues en ese sentido, comprendidas entre tales edades, porque eso usted ya lo venido, ya lo planteó en el problema, ya lo hizo en la delimitación, ya lo explicó en el marco teórico, y eso es el objetivo de su tesis, encuestar o entrevistar a esas mujeres, pues. Pero usted no lo va a hacer a la hora que usted quiera. Usted va a decir, voy a entrevistar a las mujeres a las 8 de la mañana los lunes. Puede llegar usted el lunes a las 8 de la mañana y ya le van a decir, mire, con mucho gusto yo le ayudo o colaboramos con usted, pero no puedo hasta ahora porque estoy haciendo los quehaceres, estoy haciendo el desayuno de la casa, pues en ese sentido. Entonces, véngase, si quiere hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, o véngase el fin de semana, pues en ese sentido. O sea, vuelvo a repetir, la palabra tiempo no la dispongo yo, va a ser a las personas a las cuales les voy a aplicar ese procedimiento o les voy a aplicar esas técnicas o instrumentos. En ese sentido. Entonces, usualmente, el marco teórico, como dijimos anteriormente, es la tercera parte dentro del anteproyecto, o sería el tercer capítulo a la hora de redactar ese informe. Entonces, ustedes aquí tienen que empezar a aplicar en forma lógica y en forma sistemática esos conceptos que usted definió, que usted planteó en el marco teórico y ahora ponerlos en práctica. Y aquí es donde usted se va a dar cuenta de algo, y eso se lo decía los de EPS. Usted se va a dar cuenta de algo aquí. A ver si me gusta mi carrera. Es que aquí se va a dar cuenta si le gusta su carrera, porque aquí sí va a ir al trabajo de campo. Aquí, claro, en el anteproyecto usted está planificando cómo va a ser su trabajo de campo, pero ya cuando le toque que hacerlo, ahí sí, usted de alguna forma va a poder demostrar esos conocimientos, buenos o malos que me han transmitido en la universidad, pero ahora les va a tocar que ejecutar. Pero como les decía, tienen ese gran problema del factor tiempo, en ese sentido, porque algunos tesistas quieren las cosas de un día para otro.
quieren investigar o quieren obtener los datos el día lunes a las 10 de la mañana y de 10 a 10 y media. Esto requiere varias visitas, requiere ir varias veces a la institución para poder verificar. Y es ahí donde está el gran problema o la gran diferenciación al EPS, porque el EPS están trabajando de 20 a 25 horas a la semana. El problema, están en la comunidad, en la empresa, en la institución. En cambio, ustedes tienen que esperar en el momento en el cual los vayan a atender y en el cual ustedes, dependiendo de sus técnicas o instrumentos que ustedes van a manejar, pues ahí van a poder observar el fenómeno o los fenómenos que están estudiando ustedes en ese apartado. Entonces, es conveniente resaltar que a la hora de utilizar o a la hora de hacer la metodología o este marco metodológico, usted debe de utilizar una palabra clave: detallar. Esto lo vamos a ver también la otra semana con el marco administrativo. Mientras más detallado vaya su marco metodológico y su marco administrativo, el beneficiado es usted, porque eso le va a permitir tener una mejor planificación, una mejor organización de su proyecto. Y aquí les va un tip para en su vida laboral. Ojo con esto que les voy a decir ahorita. Ya cuando ustedes se han graduado, ya cuando ustedes son ya los futuros psicólogos, abogados, ingenieros, grado académico que ustedes van a alcanzar, en muchas empresas del sector privado o sector público, y aquí los de psicología nos van a ayudar en ese sentido, en muchas empresas del sector privado o público, el área de recursos humanos van a solicitarle la tesis a usted. No para decir si la tesis está buena o mala, eso no es el objetivo de ellos. Ellos quieren ver propiamente cómo usted planificó y cómo usted organizó su tesis. Para eso sirve el marco metodológico y el marco administrativo. Entonces ellos van a analizar propiamente en ese sentido y van a decir, sí, esta es la persona que esperamos, esta es la persona que reúne el perfil que buscamos en la empresa, porque sí le puso interés, pasión, vocación, deseo a hacer su tesis. Porque hay algunas personas que el marco metodológico lo hacen en 2 hojas o en 3 hojas. Entonces vienen los de recursos humanos y van a decir, ¿cómo es posible que esta persona no le haya puesto interés a su propia tesis? Entonces no es el perfil que andamos buscando. Y es ahí donde viene el rechazo o propiamente que a ustedes no los van a contratar en una empresa, porque usted no le puso interés a su tesis. Por eso es que es muy importante detallar, planificar, organizar el tiempo. Si lo queremos ver desde un punto de vista administrativo, ya lo mirábamos en las primeras clases, es donde usted va a poder explicar su estrategia teórico-metodológica. ¿Qué significa? Va a empezar a usar las etapas del proceso administrativo. ¿Se recuerdan? Le hemos dicho, eso se aplica a las tesis en ese apartado, donde usted propiamente pues va a planificar, va a prever, va a llevar un control, va a llevar propiamente lo que es una calendarización. Ojo, hay que saber distinguir entre lo que es calendarización y cronogramas. El cronograma la vemos la otra semana. La calendarización es el tiempo en el cual voy a poder aplicar las técnicas o instrumentos que necesito. Pero repito, no es el tiempo que yo lo pongo, es cuando me puedan atender, pues, también va a ser ese proceso de retroalimentación o feedback en ese sentido. Ver si voy bien con mi proceso, ver si ese trabajo de campo que voy a ejecutar realmente se puede cumplir o no según mis objetivos. Ojo a eso, y aquí hay que regresar a ese marco conceptual, a esos objetivos generales y más que todo esos objetivos específicos, donde usted redactó que iba a elaborar entrevistas, que iba a elaborar encuestas, que iba a elaborar diferentes técnicas o instrumentos. Está bien, pues, pero ahora que hay que plantearlos. Usted ya dio la definición de sus técnicas. Recuerda que eso está en el marco teórico, en la tercera parte del marco teórico, donde usted explicó ese marco metodológico, explicó su metodología. Aquí, si las personas tienen alguna duda respecto a alguna de las técnicas o instrumentos que usted va a utilizar o que usted utilizó para hacer su trabajo de campo, pues que se vaya al marco teórico. Recuerde que una de las funciones del marco teórico es informarse. Pero aquí sencillamente usted tiene que saber explicar bien, detallar propiamente qué es lo que usted necesita trabajar. Cuando nosotros vamos a redactar el marco metodológico, propiamente hay que seguir una estructura. Esa estructura propiamente va a incluir participantes, instrumentos, diseños, análisis de datos. Y a través de esa estructura vamos a poder cumplir nuestros objetivos, esos objetivos específicos. Y con eso podemos también especificar propiamente si nuestra investigación va a ser cualitativa, cuantitativa, de campo, descriptiva, experimental, como la vamos a ver más adelante. Pues, es como usted se organiza. Son esos pasos, esos procedimientos, esa estrategia que usted necesita para hacer su trabajo de campo. Pero tiene que ser una lógica, tiene que ser una guía.
ir paso por paso, no adelantar etapas. Ya hemos dicho que la gran mayoría de personas cuando empiezan a trabajar la tesis le gusta adelantar etapas. No, y eso lo vemos la otra semana con el cronograma. Hay etapas que necesito primero iniciar y hasta que termine propiamente esas actividades, puedo iniciar la otra actividad, puedo iniciar las otras funciones que necesito hacer. Y un claro ejemplo lo tenemos aquí. La lógica me indica lo siguiente. Primero hago el marco conceptual de mi anteproyecto, luego hago el marco teórico. Luego que ya tengo mi marco conceptual y marco teórico, ya me centro a hacer o me pongo a escribir el marco metodológico y luego el marco administrativo. Así es igual en el proceso del informe final. Debe llevar una serie de pasos, debe llevar una serie de orden propiamente, porque eso me va a indicar propiamente la idea y es donde puedo mejorar mi trabajo de campo. Repito, la palabra clave es el tiempo. La palabra clave es tiempo. No lo pongo yo, lo van a poner las personas a las cuales les voy a aplicar esas técnicas o instrumentos. Ustedes quieren hacer entrevistas e encuestas, está bien, pues no hay ningún problema, pero no es cuando yo quiera, es cuando ellos me puedan atender o cuando ellos quieran atenderme, porque también ese es un factor importante en ese sentido. Entonces es muy importante que usted no se aleje de los objetivos. Y si usted los puede mejorar, ojo en ese sentido, usted puede mejorar esos objetivos generales o específicos, está en tiempo, porque está haciendo el anteproyecto. Y lo hemos dicho, en el anteproyecto podemos hacer cambios, podemos hacer ese proceso evolutivo hacia el proceso de la tesis que estamos haciendo. Como también le puede hacer algunos cambios al título tentativo. Recuerden cuando hablábamos eso hace 22 días, el título tentativo de la tesis. Entonces es muy importante mantenerse siempre en ese principio de planificación, de organización, para poder hacer su trabajo. Entonces el marco metodológico va a incluir el detalle de cómo usted va a hacer la investigación o cómo usted hizo la investigación, dependiendo en qué fase de su tesis se encuentre. Y aquí usted va a ampliar o va a retomar los elementos presentados o los elementos que usted detalló allá en el marco conceptual. Aquí hay que regresar un poco al planteamiento, a la delimitación. Ojo, en esa delimitación espacial, en esa delimitación temporal, de la cual vamos a hablar más adelante, pues, en el cual usted va a poder plantear esas técnicas o instrumentos para la consecución de esos objetivos que usted persigue. Entonces, el marco metodológico es el camino que usted va a seguir propiamente para la realización de su estudio y evitar con eso desviarse, evitar con eso caer en azares o en caprichos propiamente. Es un proceso de retroalimentación, utilizando un poco el método hermenéutico, pues ese proceso de verificación, prueba y error. Ojo a esto. Usted va a iniciar y lo vamos a ir viendo cada uno de ellos, son las patas o los elementos que constituyen el marco metodológico. Va a tener un tipo de estudio, un diseño, va a hablar de un poco de la población y muestra. Aquí me quiero detener un momentito. Cuando veamos eso, no me voy a enfocar tanto a estadística, porque aquí hay personas que no dominamos la estadística en ese sentido, pero vamos a mencionar o vamos a utilizar el tipo de terminología que sí conocemos todos. Vamos a ver esas técnicas o instrumentos de cómo recopilar los datos, cómo obtenerlos. Porque la mayoría solo quieren hacer entrevistas y encuestas, está bien, pero ¿qué tipo de entrevista? ¿Qué tipo de encuesta? ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer? Pues en el tiempo. Y lo más importante, tener una validez y una confiabilidad a nuestro trabajo. Hay que tener un margen de error. Ojo a esto. En cualquier investigación, el margen de error, como lo vamos a ver cuando veamos el tema de la validez, es propiamente en un 5%. Van a haber inconvenientes, van a haber problemas, va a haber una deficiencia en nuestro proceso de trabajo de campo y debemos de tener algún tipo de previsión para poder enfrentar esos inconvenientes. Y eso nos va a dar propiamente ya cuando tenemos esos datos, pues el procesamiento de la información. Que lo que vamos a ver es el proceso de tabulación y cómo debemos de tabular esos datos para poder presentarlo ya en el capítulo 4, cuando estemos haciendo el informe final. Pues, entonces es un proceso evolutivo, es un proceso hermenéutico que va siempre repitiéndose y repitiéndose. Esto requiere, vuelvo a decir, varias veces. No solo es hacerlo un día o 2 días. Bueno, dependiendo cómo usted vea la tesis, pues en el sentido. Si usted quiere hacer la tesis solo por salir del pasto, pues lo puede hacer hasta quiera en media hora, pues en ese sentido. Pero esto requiere comprobación, si usted está trabajando una hipótesis o comprobación de una teoría, esa teoría que usted planteó allá en el marco teórico. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las etapas o cada uno de los elementos que constituye el marco metodológico. Y vamos a empezar con el tipo de estudio o tipo de investigación.
Aquí depende, ojo en este sentido, de los conocimientos que usted tenga sobre la problemática. Pero aquí ya usted tiene una gran ventaja. Ya nos, en ese apartado. ¿Se recuerdan ustedes cuando fueron a presentarse con el encargado de metodología y él les hacía la pregunta, ¿cuánto saben ustedes del problema? Pues ahora miren, ahora sinceramente ya saben un 90-95% del problema. Ya hicieron antecedentes, ya hicieron diagnóstico del problema, ya hicieron el planteamiento, la delimitación, sus objetivos, ya hicieron el marco teórico. ¿Eso qué les permite? Tener mayor conocimiento de la problemática. Se recuerda, dentro de una de las etapas del marco teórico está los antecedentes, propiamente, los antecedentes de cómo ustedes identifican, cómo ustedes interpretan el problema. Pues, ¿qué podemos decir? Que ya saben un 90-95%. Nunca vamos a llegar al 100%. Eso es imposible, porque los problemas sociales o los problemas en ciencias fácticas siempre van cambiando, siempre van evolucionando. Entonces, nunca vamos a llegar al 100%, pero sí nos podemos estar acercando a ese 100%. Y recuerden que ustedes son los expertos del problema, son los conocedores del problema. Entonces, aquí es donde usted propiamente va a clasificar, de acuerdo a sus estrategias, ese diseño, va a clasificar esos datos y cómo los va a recolectar, si usted está haciendo el anteproyecto, o cómo usted los recolectó, si está haciendo el informe final, y la manera en cómo los va a presentar. Es recomendable que cuando usted empiece a hacer el tipo de estudio o el tipo de investigación, se enfoque propiamente a describir si su investigación va a ser exploratoria, descriptiva o experimental. Eso lo mirábamos en la clase número 2, el tipo de tesis. ¿Se recuerdan? Los tipos de tesis que ustedes pueden trabajar. Existen varios tipos de tesis, pero nos vamos a centrar en las más comunes, en las 3 típicas tesis que se manejan. Están las tesis exploratorias. Son aquellos que se trabajan mucho en el área de medicina, agronomía, por mencionar algunas, veterinaria, donde estamos indagando sobre la realidad, pero hay poca información, hay poco estudio. Podemos ser conocedores de la temática, poniéndonos el ejemplo de los virus. Podemos conocer todos los virus que han surgido en el planeta Tierra a lo largo de su historia. Somos expertos en el área de virología, excelente. Pero ahorita surge un nuevo virus, surge un nuevo problema y hay que ver si ese virus es benigno o maligno. Si ese virus propiamente está ocasionando algún tipo de daños a los seres vivos o al hombre propiamente. Hay que encontrar propiamente ese animal primogénico, si hubo algún tipo de enlace con un animal secundario para transmitírselo al hombre, pues en ese sentido. Eso es indagación, eso es propiamente el proceso de explorar en ese sentido. Pues que ese tipo de tesis lleva tiempo en ese sentido. Y después usted encuentra que es un virus maligno, pues puede encontrar una vacuna para solucionar ese problema. Eso es lo que se hace en el área de investigación, pues en el área de investigación médica, pues en ese sentido. Eso lleva 3, 4, 5, hasta 10 años, pues en ese sentido, ese proceso de explorar. Por eso es que a muchos tesistas no les gusta hacer ese tipo de tesis porque lo que quieren es graduarse lo más pronto posible. Pues. Y luego tenemos las tesis explicativas o las tesis experimentales. Son aquellos donde ustedes van a tratar de comprobar una hipótesis con diferentes grupos. Por ejemplo, en económicas, en el área de ingeniería, en el área, por ejemplo, de psicología, usted podría aplicar teoría de juegos para poder comprobar su hipótesis. Tiene 3 grupos de estudio y tiene 3 posibles respuestas o 3 posibles teorías. Entonces, al grupo 1 le va a aplicar la respuesta A, al grupo 2 la respuesta B, al grupo 3 la respuesta C. Y durante un tiempo con el cual usted va a estar trabajando con cada uno de estos grupos, 2, 3 meses propiamente en el sentido, al terminar ese periodo, usted cambia los agentes o cambia las respuestas en ese sentido, o cambia esas teorías. Al grupo 1 le aplica la teoría B, al grupo 2 le aplica la teoría C, al grupo 3 le aplica la teoría A, por eso teoría de juegos, es decir, es donde usted va explicando o donde usted va experimentando todo ese proceso para poder comprobar sus hipótesis o poder comprobar sus teorías. Y luego tenemos la tesis número 3 o el tipo de tesis, la descriptiva, que es lo que la mayoría hace. La mayoría es donde hacen una interpretación de la realidad. Usted es el experto del problema. Les recuerdan, cuando vimos el tema del marco teórico. Usted está interpretando el problema como abogado, como ingeniero, como psicólogo, como pedagogo. Allá usted presentó una teoría. Ahora hay que ver si esa teoría es factible o no
al hacer el trabajo de campo. Ojo en ese sentido. Pero bueno, cuando mirábamos el marco teórico, yo les decía, no nos interesa saber si ahorita si esa teoría es correcta o no. Esa la vamos a verificar cuando hagamos el trabajo de campo. Pues aquí usted va a presentar esas técnicas o instrumentos para poder verificar en forma parcial o total, para poder comprobar o rechazar su teoría, si usted está haciendo el anteproyecto. Ahora, si usted ya hizo el trabajo de campo, en el informe final va a poder rechazar o confirmar su teoría. Así de sencillo. Es como lo que hace un doctor, pues en ese sentido. Recuerda, haciendo la analogía del doctor. Usted tiene cierta enfermedad, va con el médico, presenta los síntomas, él los escucha, él hace un diagnóstico y sobre ese diagnóstico hace un proceso de una receta para ver si se puede curar esa enfermedad o no. Y al tiempo, él averigua, hace un proceso de estudio propiamente con usted para ver si se logró curar la enfermedad. Entonces, él podrá comprobar que para esa enfermedad esa es la receta adecuada. O si no ha funcionado, pues cambia de receta, cambia de medicamento. Aquí es lo mismo, pues, en el proceso de la tesis, en ese sentido. Pero es que esto lleva tiempo, lleva cambio, lleva ese proceso evolutivo en ese sentido. Y para eso, propiamente, vuelvo a repetir, para las personas que entraron un poco tarde, ahí en el chat tenemos un proceso de retroalimentación. Ahí se encuentra un formulario de Google Form. Ese me va a servir a mí propiamente para poder mejorar este curso. Ahí usted va a responder. Entonces ahí podré ver si yo la forma de metodología que estoy utilizando para este curso es la correcta o no, pues en ese sentido. Y eso me va a permitir a mí poder mejorar como docente, pues en ese sentido. Si ustedes compararan las primeras clases cuando yo los daba, son completamente distintas a como la venimos trabajando ahora. Pues, ese es un proceso evolutivo. Cualquier profesional evoluciona. El ser humano, el hombre, es un ser evolutivo. Igual se aplica al proceso propiamente de las tesis. Entonces, es recomendable, que vuelvo a repetir, que usted le dé ese enfoque, le dé esa caracterización a lo que usted pretende hacer en ese sentido, y usted sepa seleccionar o sepa tomar las decisiones correctas y pueda poner en práctica esos conocimientos, buenos o malos, que les transmitieron en la universidad. Y eso nos da propiamente el segundo elemento, el diseño o método de investigación. En este apartado usted va a describir ese método que usted va a utilizar para poder llevar a cabo su investigación. Ahí usted puede utilizar el método de observación, donde usted va a estar observando el fenómeno durante un tiempo determinado, el método inductivo, donde usted va a hacer un proceso de investigación o va a hacer un proceso propiamente de ir de lo particular a lo general, o el método deductivo, que usted va a ir partiendo de ciertos datos generalmente aceptados como válidos para poder llegar a una conclusión, o el método de análisis, que es el que se aplica en la tesis. Usted ha venido trabajando esto en la tesis propiamente, donde va a ir descomponiendo las diferentes partes de un todo para poder llegar a sus elementos. O el método de síntesis, donde usted va a hacer una reunión racional de los diferentes elementos dispersos y los va a tratar de unir. O el método comparativo, donde usted va a tratar de comparar diferentes elementos, de comparar diferentes agentes. O el método dialéctico, donde usted va a tratar de ver el por qué y cómo se está dando la situación y cómo usted podría solucionar. O el método experimental, donde usted va a probar o va a demostrar a través de sus hipótesis y a través de sus juegos propiamente si ese método estuvo factible o no. O puede utilizar la estadística. ¿Se recuerda cuando vimos el metaanálisis propiamente en ese sentido? Donde usted a través de un proceso estadístico podrá comprobar o rechazar propiamente su propuesta. Y puede utilizar cualquier otro. Ojo en este sentido. Ese método usted ya lo explicó allá en el marco teórico. Es el que usted, ojo en este sentido, necesita para poder solucionar el problema. Y vuelvo a decir, es aquí donde pone en praxis. Pone en praxis todo lo que me enseñaron en la facultad, todo lo que me enseñaron en la universidad. Aquí estamos armando nuestro trabajo de campo para que cuando lo tengamos que elaborar, ya tengamos que ir a la empresa, a la comunidad, a la institución, sepamos ejecutar todos esos conocimientos que me enseñaron. Me enseñaron propiamente en ingeniería a cómo construir o cómo organizar un proceso de drenajes. Me enseñaron en psicología a cómo poder ayudar a unas personas que tengan algún tipo de enfermedad mental. Si soy de medicina, pues me enseñaron a cómo de alguna forma colocar algún tipo de medicamento o algún tipo de cicatrización o hacer un proceso de utilizar un bisturí para poder hacer un tipo de operación. Ya me dieron la teoría, ya la tengo allá en el marco teórico. Ahora me toca que ponerla en práctica. Y como vuelvo a decir, es aquí donde ustedes se van a dar cuenta esa pasión, esa vocación, ese interés a su carrera, pues en ese sentido. Entonces, ese diseño de investigación propiamente o ese método de investigación, como le podemos plantear en ese sentido, es donde usted también debe de utilizar o de donde usted debe de plantear la aplicación de los pasos correctos.
llevar esa estructura, llevar propiamente esa concordancia entre los objetivos específicos, entre el planteamiento del problema, entre la delimitación y su marco teórico. Si se dan cuenta, es un proceso de retroalimentación. Aquí te podemos estar diciendo realmente si vamos muy bien nuestra misión y visión hacia la tesis que estamos trabajando. Esto ya dependerá propiamente de cada uno de ustedes. Y esto le va a permitir, para cuando usted esté en la práctica, poder adquirir experiencia. Ojo a esta palabra, experiencia, que es lo que usted necesita para poder ser ese buen profesional. Pues es decir, si usted adquiere experiencia, adquiere nuevos conocimientos, le va a servir no solo para la tesis, le va a servir en su vida personal y en su vida profesional. Es decir, porque está poniendo en práctica todo eso que me enseñaron en la universidad. Por eso les decía, en las primeras clases, cuando ya hacemos este marco metodológico, hacemos el trabajo de campo, ahí puede equivaler a 1 o 2 años de la universidad, porque estamos practicando, estamos en el trabajo de campo. Ahí nos estamos dando cuenta propiamente de qué estamos hechos, de qué estamos, cómo estamos bien preparados en ese apartado para poder incluir esos elementos. Entonces, en el marco, en el diseño de investigación, usted tiene que abordar propiamente a los participantes, o sea, indicar en ciertos apartados cómo va a tomar los datos acerca de la población y la muestra, que la vamos a hablar más adelante. También el tipo de investigación o diseño, si va a ser una categorización de análisis, si va a ser un problema específico, o si va a tener los niveles que hablábamos anteriormente, ese nivel exploratorio, descriptivo o explicativo. Y también va a tener ese diseño documental, donde usted va a hacer propiamente en comparación con sus objetivos, cómo va a poder buscar información, cómo la va a poder analizar y cómo la va a poder interpretar. ¿Se recuerdan ustedes cuando empezábamos allá en la clase número 3 a hacer antecedentes del problema? ¿Se recuerdan cuando el asesor les decía, búsqueme 10 tesis de otras personas que hayan trabajado esa problemática o ese tema? Entonces allá yo les decía, vámonos a la introducción, vámonos al capítulo 1, vámonos al capítulo 3, y ahí nos vamos a dar qué tipo de investigación hizo esta persona. Es aquí donde se está haciendo esto, donde usted está informando, donde usted está transmitiendo cuáles van a ser los diferentes tipos de estudios que usted necesita o que usted utilizó para poder hacer su trabajo de campo. Entonces, en simples palabras, el método es la estrategia o la forma en la cual usted va a poder recolectar los datos. Es donde usted va a poder tener ese grado de exactitud y ese grado de confiabilidad a la hora de hacer propiamente su proceso de trabajo de campo. Bueno, vamos al tercer elemento. Al tercer elemento que usted necesita propiamente para hacer su marco metodológico, lo que se conoce como población y muestra. Vuelvo a repetir, no me voy a centrar en aspectos estadísticos porque no es esto una clase estadística. Solo vamos a hablar de ciertos conocimientos que usted los conoce y que usted ha aprendido a lo largo de la universidad. Entonces, vamos a saber diferenciar entre población y muestra. En términos estadísticos, esto se refiere a la forma en cómo usted va a derivar o cómo usted va a trabajar con los grupos de estudio, propiamente. Entonces, la definición de población la vamos a entender como el conjunto de todos los elementos considerados para el estudio. En sentido, su símbolo, eso lo vemos en estadística, pues es una N mayúscula. Y ahí usted va a tener ciertos parámetros o ciertos valores descriptivos. Ejemplo, usted quiere investigar cuál es el impacto de las remesas provenientes de Estados Unidos y Norteamérica en los negocios de emprendimiento en mujeres de 25 a 35 años en el departamento de Alta Verapaz, en el municipio de Bartolomé de las Casas, en mujeres de 25 a 35. Bueno, entonces bien, usted va a empezar a sacar su población. En este caso, pues usted no, como lo dijimos en la clase número 3, usted no va a ir a investigar a los 22 departamentos. Usted no va a ir a investigar los 340 municipios, sino cuando termina, pues. Entonces usted va a empezar a utilizar informes oficiales. En este caso, pues usted va a empezar a utilizar el último censo, el que se realizó en el año 2018. No está a discutir si está bien elaborado o no, esa es otra historia, pues. Pero ahí están los últimos datos oficiales. Entonces ahí nos indica que en Guatemala hay una población de 18 millones de habitantes. A usted no le interesa los 18 millones de habitantes. Usted quiere un grupo específico, un grupo o un colectivo de personas que se concentra en un determinado lugar. Eso usted ya lo planteó en el planteamiento del problema y ahora de limitación. Entonces viene usted, 18 millones, dice. Bueno, me interesan solo las personas del área de Alta Verapaz.
Entonces se va al censo. En el censo me indica, solo me estoy mirando los datos. En el censo me indica que hay 1 millón de habitantes en Alta Verapaz. Entonces ya no me interesan los 17 millones, solo me interesa ese millón, pero tampoco está haciendo un censo, pues en ese sentido. Entonces te dice, me interesa de ese millón de habitantes las personas que viven propiamente en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas. Y según el censo, pues son 100,000 personas. Entonces, de 1 millón, ahora ya se me redujo a 100,000, propiamente. Pero usted dice, de las 100,000 personas, me interesan mujeres. Entonces, según el censo, me indica que de las 100,000 personas, 55,000 son mujeres. Entonces, descarto 45,000 que son hombres. Esas no me interesan. Pero todavía tengo que seguir revisando, porque me interesan mujeres entre 25 y 35 años, en ese sentido. Entonces voy al censo y voy a ver cuántas personas están comprendidas entre los 25 y 35 años. Entonces ahí me salen, por poner una cantidad, 5,000, por poner una cantidad. Vean cómo de 18 millones, ahora ya estoy reduciéndome a 5,000. Y ahí usted va a empezar a utilizar diferentes operaciones matemáticas o estadísticas, muestra lo que es la frecuencia, la moda, los intervalos, para poder llegar a esos detalles. Y a través de esas 5,000 personas que me interesan o que encontré, pues solo se va a centrar ahora única y exclusivamente a aquellas mujeres que recibieron remesas y que emprendieron un negocio entre los años 2019 al 2023, por decirlo de manera. Y ahí entonces ya no lo va a ver a través del censo, sino que va a ser a través de otros estudios, a través de otras búsquedas de información. Por ejemplo, podría ser en los estudios del Ministerio de Economía, los del Banco de Guatemala, no sé, donde usted va a obtener ese tipo de información. Y esto me va a permitir poder ya encontrar lo que es la muestra, propiamente. Y esa muestra es una parte de la población que es seleccionado para hacer una forma representativa y poder facilitar el análisis. De esa muestra me pudo haber salido que de 5,000 mujeres que hay entre 23 a 35 años, pero que solo me interesa que hayan recibido remesas, solo hayan sido 50. Esa es la muestra que voy a trabajar. Vean cómo de 18 millones ahora me reduje a 50. Y con ellos voy a trabajar. Ese es el grupo de estudio. Todo eso usted ya lo detalló, ya lo especificó también allá en el marco conceptual y en el marco teórico. Se recuerda que en el marco teórico hay un apartado donde hablamos del grupo de personas con las cuales vamos a estar trabajando, esos intervalos, esas edades propiamente. Y a través de eso, nosotros vamos a poder analizar a través de la estadística o a través de la búsqueda de información ese proceso para poder verificar, comprobar o rechazar propiamente nuestra teoría o nuestra hipótesis. En términos de estadística, la muestra se representa con una N y minúscula. Y ahí usted va a utilizar todo ese procedimiento que le han enseñado en la universidad o le enseñaron en básicos, diversificado, para poder encontrar muestra y población. Repito, aquí no lo vamos a sentar a ver los procedimientos estadísticos porque no es ese propiamente el campo. Es solo para que usted conozca cómo puede utilizar cada una de esas fases o cada uno de esos procesos. Bueno, entonces ya tenemos la muestra y la población. Ahora vamos a iniciar lo que sería la cuarta fase. Las técnicas o instrumentos que nosotros necesitamos propiamente para poder recolectar los datos. Esas técnicas o instrumentos nosotros las vamos a definir como el conjunto de procedimientos o las actividades ordenadas que nos servirán para poder recolectar, para poder plasmar la información y los datos. Las técnicas, usted ya sabe, eso lo ha visto en los cursos de técnica de investigación, usted las va a plantear en una forma de poder obtener la información y relacionarla al problema. Eso viene en base al objetivo general, en base a la delimitación, ¿se recuerdan? Usted ya especificó un grupo y ya lo detalló en el marco teórico. Y a través de eso va a poder cumplir su proceso de trabajo de campo. Entonces, las técnicas propiamente es una serie de actividades ordenadas en las cuales usted va a plantear la forma de obtener la información y la forma de relacionarlas propiamente. Debe de hacer cada una de esas técnicas en una forma ordenada. Debe tener un aporte instrumental. Debe llevar un control. Ojo a eso. Ahí les voy a enseñar más adelante cómo en la tesis debe llevar ese control de esas técnicas o instrumentos que ustedes van a trabajar. Y también llevar ese proceso de la obtención. Eso que ya vimos ahí propiamente con las técnicas, con la población y la muestra. Entonces, las técnicas más utilizadas para hacer el proceso de investigación en una tesis puede ser la recopilación bibliográfica o la recuperación documental, como puede ser las encuestas o las entrevistas. Son lo que la mayoría hacen, pues, en ese sentido. Vamos a aplicar encuestas, sí, pero ¿a quiénes?
cuándo, dónde, propiamente, qué tipo de preguntas vamos a hacer o qué tipo de entrevistas. Y vuelvo a decirles, el tiempo no lo pongo yo, el tiempo lo van a poner las personas a las cuales les voy a aplicar ese procedimiento. Entonces, ustedes aquí indicarán que es una encuesta, porque ya, recuerden que eso ustedes ya lo plasmaron allá en los objetivos específicos, elaborar encuestas presenciales o elaborar encuestas por Google Form. Pues, no sé cuál es el procedimiento que usted va a utilizar. Ya dio la definición en el marco teórico. Aquí no tiene que dar explicaciones, aquí sencillamente es detallar cómo usted va a trabajar esas encuestas, cómo usted va a detallar ese proceso interrogatorio, ese proceso de diálogo, lo vamos a ver más adelante con las entrevistas, o si usted va a hacer un proceso de una lista de cotejo o una lista de análisis documentado, o con cada cuánto tiempo va a tener esa frecuencia o esa lista de estimación para poder verificar los datos. Y eso nos da propiamente lo que sería, en este caso, los instrumentos. Los instrumentos son las herramientas que en este caso el tesista va a utilizar o utilizó para recopilar y obtener la información. Ahí usted podrá plantear que utilizó fichas bibliográficas, fichas de resumen, que usted utilizó esquemas de análisis o datos, que utilizó esas entrevistas estructuradas o semiestructuradas que vamos a hablar más adelante, que utilizó las encuestas, si fue una encuesta presencial, una encuesta por correo tradicional, una encuesta por Google Form, o no sé, pues hay diferentes tipos de instrumentos que usted haya manejado. Ahorita nosotros nos vamos a centrar propiamente, ahorita les voy a enseñar algunas técnicas, pero algunos instrumentos o técnicas que ustedes podrían utilizar para hacer su tesis. Como dijimos hace un momento, la mayoría de entrevistas encuestas, está bien pues, pero vamos a ver otras que les pueden servir y son más sencillas o son más factibles para hacer nuestro trabajo de campo. Y vamos a empezar con la número 1, que es la observación. El mismo término de la observación indica qué es lo que vamos a hacer. Vamos a observar, vamos a mirar propiamente el fenómeno o el problema durante un tiempo determinado, donde vamos a poder ampliar ese proceso de las conductas. Lo estamos trabajando en el área de psicología. Vamos a poder ver esas condiciones manipuladas hacia ciertos principios del fenómeno. Aquí es donde algunos asesores, ojo en ese sentido, algunos asesores no les gusta utilizar mucho estos instrumentos o esta técnica porque consideran que el investigador está incidiendo o el tesista incide propiamente dentro del proceso de la investigación. Pues que algunos asesores le dicen, cuando el mismo investigador quiere ser parte de la investigación, le dicen, no es que usted la va a sesgar, usted va a tener ese proceso de desviación, en ese sentido, porque usted ya sabe qué se va a preguntar y usted ya sabe qué va a responder. Ahí podría tener un poquito de lógica, pues existir. Es como que usted, si se hiciera un autoanálisis de sus enfermedades y usted se recetara, pero usted necesita otra opinión, pues puede ser que esa receta que usted está dando no sea la correcta. Hay dos tipos de observación, la observación directa y la observación no participante. Vamos a hablar de cada una de ellas. La observación directa es cuando usted forma parte del grupo, cuando usted propiamente forma parte del proceso de investigación, y la no participante es cuando usted la está viendo desde el punto de vista externo. Vamos a ver cómo se aplica esto. Dice, su proyecto de tesis es lo siguiente. Usted quiere ver cuáles son los procesos o cuáles son las estrategias que utiliza la Policía Nacional Civil para la prevención de delitos en una manifestación. Ese es su proyecto de tesis. Entonces usted primero tiene que esperar que haya una manifestación. ¿Entiendes? O sea, usted puede leer muy bien, en base a la teoría, ese reglamento o esos estatutos que se encuentran en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional Civil para cómo prevenir. Pero esa es la teoría. Pues, ahí están propiamente los estatutos de cómo la policía debe de actuar pues, para prevenir hechos delictivos. Pero usted quiere observar en el trabajo de campo propiamente si la policía está cumpliendo o no esos parámetros establecidos. Entonces tiene que esperarte que haya una manifestación. Imagínense, estamos a principios del año 2025, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y no hay manifestaciones. Entonces, vean cómo a veces el mismo estudiante a veces se complica en su proyecto de tesis. Vamos a poner esta problemática. Digamos que el Estado guatemalteco, dentro de su política económica, tiene el aumento al IVA, el aumento al valor agregado. Entonces, del 12% lo quiere pasar al 25%. Es una propuesta, pues. Entonces viene y la aprueba. Tanto el organismo legislativo y ejecutivo aprueba. Entonces viene la gente y empieza a protestar. Uno de los derechos establecidos en la Constitución Política es el derecho a la manifestación. Pues,
Entonces, se convoca a una serie de manifestaciones en los parques centrales de las cabeceras departamentales o en el parque central de los municipios. Es un derecho que todos los guatemaltecos tenemos. Entonces, pues allá está el proceso de la manifestación, que es lo que usted anda buscando. Entonces, quiere ver si se van a seguir los protocolos o no. Entonces, pongamos lo siguiente. Se convocó a una manifestación para el sábado, de 1 de la tarde a 6 de la tarde en el Parque Central, aquí en la capital. Entonces ya te tiene ese proceso de convocatoria, ya tiene ese proceso de la manifestación. Bueno, entonces viene el ministro de Gobernación y viene el director de la Policía Nacional junto con los oficiales y van a prevenir, porque está dentro del proceso de previsión. Entonces viene el ministro de Gobernación y manda a un grupo de policías a proteger o a rodear propiamente lo que sería el Palacio Nacional. En ese sentido, está previniendo, el protocolo indica prevención, no están contrarrestando la manifestación, no es eso, es prevenir, pues, en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede en ese apartado? Entonces viene propiamente el manifestante y hace ese proceso. Pero usted ve que todo se presenta sin ningún problema. Pero usted quiere ver cómo la policía actúa. Eso es lo que a usted le interesa. Quiere ver cómo el policía actúa. Entonces viene usted y ahí empieza a hacer ese proceso de participación. Entonces usted viene y dice lo siguiente. Ahí empieza, es donde a veces a algunos asesores no nos gusta esto. Pues. Entonces viene usted y quiere ver cómo la policía actúa. Quiere ver cómo la policía va a contrarrestar esta manifestación. Entonces viene usted y hace lo siguiente. Se acerca con el oficial encargado, el oficial que se encuentra a la protección de los, propiamente, de los agentes de policía, y le va a recabar esta información al oficial. Le va a decir lo siguiente: mire, tengan cuidado porque a la altura de la fuente del parque hay un grupo de manifestantes que están haciendo bombas molotov y van a utilizar algún tipo de proyectiles para lanzarlo a la policía. Entonces el oficial va a elaborar una hipótesis, no va a irse en base a un chisme, pues en ese sentido. Ellos, por ejemplo, en este caso la policía, entre los protocolos está la utilización de drones. Entonces van a mandar un dron a la altura propiamente de la fuente del Parque Central para ver si se está en ese proceso. Y ahí se verifica que sí hay un grupo de manifestantes que están ya era una manifestación pacífica, pero hay un grupo de manifestantes que están de alguna forma pues presentando algún tipo de violencia. Entonces ya decía triangulación la información, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces viene este oficial encargado y manda a llamar a un grupo de reacción, en este caso antimotines, obviamente, porque ya se está saliendo del parámetro que estaba la manifestación. Entonces viene antimotines, propiamente en ese sentido, y se coloca en medio. Está el grupo de policías que están rodeando el palacio para prevenir que este grupo de manifestantes no vayan a alterar el patrimonio del palacio. En ese sentido. Entonces antimotines se coloca en medio y están los manifestantes. Pero usted viene y ahora va a provocar otra cosa. Y ven cómo a veces el mismo tesista provoca para poder comprobar su tesis. Entonces ahora usted se acerca al grupo de manifestantes. Yo creo que todos alguna vez hemos jugado el famoso juego de teléfono descompuesto. Ahora usted viene y va a causar pánico, miedo, la teoría del miedo en la manifestación. Entonces te va a empezar a decir, prepárese porque en este momento antimotines va a lanzar balas de salva, va a lanzar chorros de agua y va a dar garrotazos a todos los de la manifestación. Entonces algunos de las personas se lo van a creer. Algunas personas van a entrar en pánico grupal en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a dar mala información a través de alguien que empezó con ese tipo de comentario. Entonces la gente piensa, prepárense porque van a lanzar bombas lacrimógenas. Se cuenta que la manifestación era pacífica, llegaban mujeres, niños, personas de la tercera edad. Se empieza a asustar la gente. Entonces, ahora vean qué sucede. Imagínense, los de antimotines están tranquilos, pero ven que se le empieza a acercar un grupo grande de personas que fueron provocados por otro. No, ellos no averiguaron qué fue lo que pasó, sino que ellos ven que ya el grupo se está acercando, porque la gente empieza a tener miedo, la gente empieza a tener pánico, entonces empieza a ver ese movimiento de las masas, pues en ese sentido. Entonces el de antimotines pues va a tener que reaccionar, pues eso es lógico, eso está entre los protocolos. El antimotines no va a esperar a que le lleguen a pegar, pues eso es lógico, pues tiene su derecho a la defensa, pues en ese sentido.
Entonces, esa era la que usted quería ver, cómo antimotines o cómo la policía actúa. Pues, o sea, usted está provocando una manifestación y está provocando una reacción entre manifestantes y policías para ver cómo se pegan, pues, entre ellos. Pero ese era el objetivo de su tesis. Pues que aquí es donde usted puede empezar a utilizar, y esto es válido, inteligencia artificial o realidad virtual. A través de la computadora, usted crea un software o crea algún tipo de algoritmos propiamente y hace una manifestación violenta, pero en la computadora, pues, pero ahí sí se puede ver, pues, en la computadora. Ahí no va a provocar ningún tipo de daños ni a los policías ni a los manifestantes. Pues, esa es una observación directa. Ahora la vamos a la no participante. Pero vamos al mismo problema, el mismo problema del aumento del IVA. Pues, la primera manifestación fue convocada para el sábado de 1 de la tarde a 6 de la tarde y fue pacífica. Y hay otra manifestación el domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hasta ahí estaba todo normal, pues. Toda la manifestación fue pacífica. Pero surgió este inconveniente. Empezó a llover. Está bien. A las 6 de la tarde la gente se retiró. Fue una manifestación pacífica. Pero no se fueron los policías, porque los policías no han recibido la orden de retirarse. Al ministro de Gobernación o al director de la policía se les olvidó estos grupos de policías que están alrededor del palacio. No se pueden ir, porque no sería abandono de trabajo. Entonces, ellos llegaron a las 11 de la mañana. Dice, pues, ya son las 10 de la noche, 11 de la noche. No han recibido la orden de retirarse. Es que si se van solo así, es abandono de trabajo. Entonces son las 10, 11 de la noche. No han almorzado, no han cenado, está lloviendo. Vean, llevan casi 12 horas de estar ahí. Al ministro y al director se les olvidó. Al otro día llegan los nuevos manifestantes, en ese sentido, a las 8 de la mañana. Vean qué es, aquí entra un poco psicología. Vean qué estrés tiene este policía ya. Ya va a cumplir casi 24 horas de estar parado. No han siquiera pueden ir al baño propiamente, ni han almorzado, cenado, ni desayunado. Vean qué presión de la que tiene este policía, pues en ese sentido. Y ahora viene este grupo de manifestantes y los empiezan a provocar. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el policía? Y eso le sucede a cualquier persona. Ustedes que tienen turnos en su trabajo, o su turno es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero no se pueden ir. Bueno, imagínense que sea un turno de que tiene que llegar una persona a reemplazarlo en la empresa. Ustedes no se pueden ir hasta que la otra persona no llegue, pues, si no, sería también ustedes abandono de trabajo. Entonces, esta persona no llegó, no avisó y no le mandan un reemplazo, pues tiene que ser unos 8, 10 de la noche y tiene que estar ahí, pues en ese sentido. Vean la presión, vean ese tipo de estrés laboral, pues. Entonces ahí usted está haciendo ese proceso de no participante. Ni siquiera usted incidió, sencillamente está observando que esos protocolos que la Policía Nacional Civil tiene para prevenir hechos delictivos no se están cumpliendo. Y eso es parte del proceso de su tesis. Y ahí usted va a utilizar diferentes instrumentos, esa libreta de notas, un diario o cuadros propiamente, para poder observar y para poder plasmar más adelante en sus resultados. Ahí es donde usted empieza a utilizar todo ese procedimiento, esa hoja de vaciado, esa hoja de cotejo, donde usted observa, pero no participa. Pues, en ese sentido. Allá tenemos el primer instrumento. Vámonos con el segundo, lo que a muchos les gusta, la entrevista. La entrevista es una técnica propiamente o es un proceso en el cual el investigador va a tratar propiamente de averiguar cierta información de un grupo reducido. Ojo a esto. La entrevista es donde usted va a tener información de grupos específicos, de grupos reducidos, acerca de elementos ya sea en forma oral o en forma personalizada. La mayoría de entrevistas pues son orales. Hay un procedimiento que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, usted se va a centrar a 2, 3, 4 personas. Imagínense, usted está trabajando en una empresa y quiere ver cuál es el clima organizacional, o quiere ver el síndrome de Bourne, o quiere ver el tema del acoso sexual en esa empresa, o quiere ver el proceso de contratación de personal, cómo la empresa está utilizando para contratar nuevos miembros, o nuevos personal, o nuevos colaboradores. Entonces usted viene y dice, bueno, aquí en esta empresa hay 5 gerentes. Gerente de mercadeo, gerente de
ventas, gerente de personal, gerente de mantenimiento y gerente de contabilidad, por decirlo así. Entonces usted dice, me interesa averiguar cómo se hace la contratación de personal. Entonces viene usted y dice, no voy a entrevistar a los 5 gerentes, porque no, el gerente de contabilidad, el gerente de ventas, el gerente de mercadeo, de mantenimiento, no son los encargados de contratar el personal. Ellos solicitan, necesitamos un nuevo operador, necesitamos un nuevo contador, necesitamos alguien que cumpla tal función, tal perfil, y le dan la información al departamento personal. Es el gerente de personal al cual vamos a entrevistar. Es el único, pues, en el tío. Porque, ¿de qué nos sirve entrevistar al gerente de ventas, al gerente de mercadeo para contratación de personal? Nos van a dar la misma información y podemos hacer más el proceso de investigación más corto si solo nos vamos a la raíz, propiamente, que es en este caso el departamento de personal, porque son donde ellos tienen las estrategias, las políticas para ver qué perfil se necesita para cada puesto que hay dentro de la empresa. Entonces, dentro de la entrevista, hay 3 tipos de entrevistas que se pueden manejar. Estamos como la número 1. Pero hay que tomar, antes de que iniciemos con esto, tomar en cuenta cuáles son los elementos que van a participar dentro de la entrevista. Son 5 elementos que se necesitan para poder hacer cualquier de este tipo de entrevista. Tenemos el entrevistador, ese es usted propiamente, donde esta persona va a obtener o va a poner en práctica o va a tratar de obtener la información. Ese es el entrevistador. Pero tenemos la número 2, el entrevistado, que es a la persona que nos va a responder o a la persona a la cual le vamos a obtener los datos. Tenemos número 3, el mensaje, que es, en este caso se refiere a qué tipo de instrumento, qué tipo de técnica vamos a utilizar para poder obtener la información, ya sea a través de un proceso de filtros o a través de un proceso de obtención documentada o a través de un proceso verificado, que en este caso pues sería una boleta de encuesta o la boleta de entrevista. Luego tenemos la número 4, el contexto. O sea, ¿qué le vamos a preguntar? ¿En dónde vamos a hacer todo ese proceso de las entrevistas? Todo ese proceso de la reunión, donde vamos a pedir el tiempo, propiamente, a las personas. Y la número 5, propiamente, es el medio. O sea, ¿qué instrumentos? Si vamos a hacer lapiceros, una grabadora, una cámara de video, o si vamos a utilizar algún tipo de procedimiento a través de Internet. Pues, no sé cuál va a ser el medio para poder obtener los datos. Entonces existen 3 tipos de entrevistas. ¿Vean? Hay diferencias y se van a dar cuenta cuál es la que más se adecua a su proyecto de investigación. Tenemos la entrevista estructurada. Su mismo nombre indica. Hay una guía, hay un guión, hay un proceso de planificación. Vuelvo a decirles, no es en el tiempo que yo quiera, es en el tiempo en el cual me pueden atender. Volvamos nuevamente al alcalde. Ustedes quieren reunirse y quieren entrevistar al alcalde. Entonces la secretaria les va a decir el día 30 de julio a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30. Entonces ahí planifico, hago mi cuestionario, tengo ese guión propiamente. Pero en este caso, recuerden que una entrevista estructurada, eso tiene un tiempo. Y ese tiempo me lo dio la persona. Ella me está diciendo que es de 10 a 10:30. Ojo en ese sentido. Entonces, mi tipo de preguntas que voy a manejar, sabiendo que es media hora, van a ser preguntas cerradas, de sí o no, porque no tengo tiempo en ese sentido. Recuérdese, la entrevista es a las 10, pero usted por protocolo, por puntualidad, va a estar 10 minutos antes. En ese sentido, no va a llegar a las 10:10, entonces es impuntualidad. Tampoco va a llegar a las 9:30, porque eso es impuntualidad. Usted va a estar 10 minutos o 5 minutos antes. Recuérdese que lo va a atender, pero en lo que usted se presente, en lo que usted le explica al alcalde qué es lo que quiere hacer, se nos fueron 10 minutos o 15 minutos, pues en el tío. Y cuando usted ya empieza a trabajar, ya solo me quedan 15 minutos. Y de esos 15 minutos tengo que tener 10 para poder preguntarle, porque los últimos 5 es para agradecerles. Por eso es que se llama entrevista estructurada. Entonces, siempre hay un guión, hay una planificación, pero las preguntas son más centradas o preguntas más cerradas, de sí o no, pues en el estilo. Lo que la mayoría hacen, pues en ese apartado. Bueno, luego vienen las entrevistas semiestructuradas. Siempre va a haber una planificación, siempre va a haber un guión. La planificación, ojo en el sentido, nos la dio la secretaria o la persona que nos va a llevar esa cita. Va al diputado, al alcalde, digamos. Él nos dice, él lo va a poder atender el día 30 de julio de 10 de la mañana a 12. Dicen, y aquí ya tengo 2 horas. Entonces ya puedo planificar mejor mi entrevista.
Ya puedo hacer un tipo de entrevista participativa, ya puedo hacer un diálogo o ya puedo hacer preguntas abiertas porque tengo más tiempo para poder preguntarle. Porque a veces que en las preguntas cerradas no tengo tanta información, pero también tengo que tener un proceso de saber qué preguntar. Imagínese, usted va a ir con el alcalde. Mire, señor alcalde, estoy haciendo el proceso de cuáles son las estrategias que la municipalidad de Camotán utiliza para el cobro del impuesto del YUSI. Mi primera pregunta hacia usted, señor alcalde, es ¿qué es el YUSI? El alcalde va a decir, ¿usted qué le pasa? Pues ni usted ni sabe qué es el YUSI, ¿por qué me está preguntando? Esa pregunta está de más, pues. Además, esa del impuesto del YUSI, usted ya lo puso en la teoría, ya lo hizo en el marco teórico. ¿Por qué tiene que preguntar? Usted lo que quiere ver son las estrategias que utiliza la municipalidad. Eso es lo que a usted le interesa, no que le digan qué es el YUSI. Para eso está el marco teórico, pues. Entonces aquí usted tiene más tiempo. Pero podría pasar lo siguiente. Ojo, aquí usted va a utilizar otro tipo de instrumentos, como podría ser, por ejemplo, en este caso, una grabadora, o podría utilizar una cámara de video, y puede llevar a una segunda o tercera persona, ¿sí? Para que los apoye. Entonces, mire, señor alcalde, ella es mi hermana o ella es un amigo mío que me está ayudando a hacer el proceso. Quisiera saber si usted nos permite poder grabar la sesión, o al diputado o a una persona particular. Entonces, estas personas, se recuerdan, lo vimos en la primera clase, se recuerdan, ¿verdad? Cuando usted estaba entrevistando a algunas personas y esa persona le decía, claro que sí, mire, había un jefe y le decía, mire, él es practicante o él está haciendo una tesis y él quisiera grabar la sesión, quisiera grabar propiamente la entrevista. Entonces la persona dice, claro que sí, no hay ningún problema, o le va a decir, no, no quiero que respeten mi derecho, pues en ese sentido. Entonces ya sabrá cómo lo trabaja. Entonces viene él y le dice, claro que sí, no hay ningún problema. Entonces usted le va a indicar a la persona que va a colaborar con usted que se enfoque la entrevista o la cámara esté más dirigida al alcalde. ¿Entiendo? Por ejemplo, aquí los de psicología nos ayudarán en lo que sería la lectura del cuerpo, la lectura del movimiento, la lectura de los ojos, la lectura de la boca, probablemente, para ver si la información que nos está dando es correcta o no. Pues eso sería en aspectos de psicología, pues en ese sentido. Entonces viene y hace lo siguiente. Dice, hacemos hay más preguntas, pues, o puede ser solo una pregunta, pero esto es lo más importante de todo. El entrevistador, o sea, usted, no debe de interrumpir. Es que ese es un gran problema de muchos tesistas. Interrumpen. Deje que el otro hable, hombre. Grabe la sesión, grabe la plática. Usted no tiene que interrumpir. Ahí él le va a estar narrando, describiendo, él le va a estar participando y puede obtener mucha información que usted necesita para hacer su tesis. Entonces viene el alcalde y le dice lo siguiente. Mire, señores, licenciado, como le digan a uno, pues probablemente está interesante sus preguntas. Mire, ¿por qué no le dejamos para una próxima ocasión? ¿Por qué no viene mañana? Vamos a ver, consulta con la secretaria. Mire, quisiera ver si mañana no tengo ningún compromiso entre las 10 y las 12. Entonces viene la secretaria, revisa. No, no hay ningún problema, señor alcalde. Entonces, véngase mañana, mañana continuamos. Entonces ya me dio otras 2 horas para poder obtener otro tipo de investigación. Y esa ya no se vuelve ya una entrevista no estructural, porque ya es una investigación, una entrevista más abierta, más flexible. Pero lo único que yo tengo que hacer es, propiamente en este caso, continuar donde me quedé. O sea, grabé la sesión. Ya no voy a repetir preguntas. Podría repetirlas, pero les puedo cambiar el enfoque para tratar de averiguar o tratar de confrontar que los datos que me esté diciendo sean los correctos o no. Entonces ya tengo mayor libertad. Ya puedo manejar preguntas dicotómicas o acotómicas, donde puedo manejar aquellas preguntas de opción múltiple, o puedo manejar aquellas preguntas de falso verdadero. Pues, o yo puedo, de alguna forma, tratar de obtener mayor información, tratando de inducir al entrevistado, tratar de verificar que lo que me está diciendo es lo correcto o no. Esto se maneja mucho en las pruebas pilotos. ¿Se recuerdan esas pruebas pilotos que hablábamos cuando vimos la clase número 3? Cuando ustedes tenían que averiguar si realmente había ese problema en esa empresa o no. ¿Se recuerdan? Entonces, utilizan mucho las redes. Y en los trabajos de campo también es muy importante utilizarla para poder verificar, para ver si no hay errores en nuestro proyecto de investigación. Son los 3 tipos de entrevista. Usted sabrá cuál es la que más se adecua a su proyecto que usted está trabajando. Vamos con la siguiente, la encuesta. La mayoría le gusta trabajar. La encuesta es un procedimiento, es una técnica o un instrumento en el cual voy a explorar cuestiones grupales. Ojo a esta, ¿qué es la diferencia entre la entrevista y la encuesta? La entrevista es individual, en cambio la encuesta es grupal, donde voy a tener un número considerable de personas. Ese número considerable de personas sale de la muestra que obtuve allá en mi procedimiento cuando estaba haciendo ese tercer apartado de mi marco metodológico.
a cuántas personas voy a entrevistar, a cuántas personas voy a encuestar, pues en ese sentido, y qué tipo de preguntas les voy a hacer, pues en ese sentido. Pueden haber diferentes tipos de encuestas. Hay 5 encuestas que ustedes podrían manejar. Tenemos la encuesta número 1, la presencial, como dicen los norteamericanos, face to face. O sea, necesito estar enfrente de la persona. Pero ojo, es que ese es un gran error de muchos tesistas, que dejan la encuesta a las personas. Las personas van a tener dudas de lo que se le está preguntando. Entonces usted tiene que estar presente. Es que algunos dicen, miren, por ejemplo, llegan a la universidad y van a encuestar a los alumnos de primer semestre y les pasan las encuestas. Miren, les voy a dejar este cuestionario porque estoy haciendo mi tesis de graduación y hoy es lunes y vengo el otro lunes a recogerlas. Usted pasó 50 encuestas, tal vez no le van a devolver las 50 encuestas. Ahí vienen los márgenes de errores en ese apartado que usted debe tomar en cuenta. O también puede ser una encuesta por teléfono, donde usted va a hacer encuestas, va a hacer un procedimiento a través de la guía telefónica, muestreo, pues en el sentido, técnicas aleatorias o no aleatorias para hacer ese proceso de investigación. O usted va a ir encuestando cada 2, 3 casas. Ahí es donde hace el proceso de frecuencias, modas, intervalos, pues todo eso que vimos allá en la población y muestra. Pues, o puede utilizar el cuestionario de Google Form, pues en ese sentido, que usted lo va a hacer a través de Internet, pues en ese sentido. O puede utilizar cualquier otro tipo de procedimiento. O la encuesta por correo tradicional. Hay muchas empresas que utilizan todavía el correo tradicional, mandan la boleta a las personas propiamente y ahí esperan una respuesta. O puede ser una encuesta virtual, en este caso, a través de Google, a través de Meet o a través de cualquier otro tipo de plataforma para poder hacer ese procedimiento. Como por ejemplo, yo ahorita lo estoy haciendo con ustedes, con la boleta que estoy preguntándoles ahí, que se encuentra en el chat prefijado. Entonces, hay que tomar en cuenta qué tipo de estrategias voy a utilizar para hacer propiamente la encuesta. Y hay diferentes partes. Las preguntas tienen que ser claras y tienen que ser comprensibles. Por eso es que necesito estar presente, pues, y también fácil de contestación. ¿Qué significa esto? Que a las personas que yo les voy a aplicar las encuestas, tienen que conocer del problema. Es sencillo, pues. Imagínense, usted quiere quiere encuestar a alumnos de primer semestre del área de Derecho, pues no me va a utilizar terminología que los de derecho no conocen, pues los de primer semestre. No me va a empezar a hablar de áreas corpus, de amparos, de presentación de leyes. Son estudiantes de primer semestre, hombre. ¿Cómo le va a hacer ese tipo de preguntas? Ellos no lo van a entender. Pues, ese tipo de encuestas, aplíqueselos a alguien del 10º semestre. Ellos sí, porque ya llevan 5 años de estar en la universidad, ya les enseñaron que es un áreas corpus, ya les enseñaron que es un amparo, pues a ellos sí, pues. Trate de que las preguntas no incomoden, que no sean aspectos personales. Por ejemplo, usted está averiguando el tema o el problema del agua potable en el municipio de Chiquimula. Entonces, una pregunta que viene usted y hace la siguiente. ¿Recibes agua todos los días o te pone los intervalos? Todos los días, un día sí, un día no, cada 2, 3 días. Ahí las frecuencias en intervalos, todo eso que se ve en estadística. Pues. Esa es la primera pregunta. ¿El agua que recibes las consideras potable, sí o no? Y ahí usted pone sus variables. Hasta ahí va todo bien. Pero usted no va a empezar a preguntar esto. Cada vez que recibes agua potable, ¿la utilizas para bañarte y lavar tus partes íntimas? ¿Qué tiene que ver eso con el tema del agua potable? Ahí es donde la gente se va a incomodar. Más que todo en el caso de las damas, pues, y más si un hombre está preguntando eso. ¿Y a usted qué le interesa saber si yo me lavo mis partes íntimas o no? O sea, es ahí donde a veces puede haber terminación de una encuesta. Ya no se puede continuar porque la gente se molesta. Pues. O sea, hay que saber también preguntar, pues. Otro apartado. Esto va para los hombres. Ojo, esto va para los hombres. Por favor, cuando vaya a hacer las encuestas, en un lugar visible. Usted puede ir a encuestar a las casas, no hay ningún problema. Pero si ve que en esa casa solo hay una niña o una adolescente, quédese afuera. No entre. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Usted entra a esa casa, hizo la encuesta, no pasó ningún problema, se retira, pero esta niña puede empezar a decir, este hombre me fue a violar. Este hombre abusó de mí.
y la gente, la población se va a acercar y le va a hacer un montón de problemas. Usted no hizo nada malo, pero en lo que se averigua, tío, hasta se puede meter a problemas legales, pues, tío. Por eso, en el caso de los hombres, háganlo afuera. Y también para el caso de las señoritas, pues, o las damas, también afuera. No entre a un lugar escondidas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Trate de utilizar ese lenguaje propio, ese lenguaje, porque van a haber personas que no van a entender algunas preguntas que usted le esté planteando. Tiene que explicarlas, tiene que estar presente, pues como dicen los norteamericanos, face to face, pues elabore un proceso de preguntas, un proceso de presentación, y donde vamos a ver propiamente lo que son las diferentes partes de la boleta de encuesta, porque algunos ni siquiera saben hacer la encuesta. ¿Cómo usted va a elaborar esa boleta? Pues va a llevar los siguientes 6 apartados. Primero es el aspecto protocolario, donde van los datos generales de la institución y los datos generales de usted. Usted coloca ahí a qué universidad pertenece, a qué facultad o escuela o centro regional, el año en que está haciendo la tesis o el año en que está haciendo la encuesta, probablemente. El nombre del tesista, el nombre de ustedes, el nombre del asesor y su problema o tema de investigación. Es para que la gente vea que es un documento oficial y más si va con un sello de la universidad. Eso es muy importante para que ellos vean que viene un documento o viene con un respaldo institucional. Luego viene el objetivo general. ¿Qué es lo que usted pretende hacer o qué es lo que usted está averiguando en su proyecto de investigación? Luego el tercer elemento son las instrucciones. Tiene que explicarle a la gente cómo llenar la boleta. Más que todo, si usted se la está dando a ellos y ellos lo tienen que llenar con su propia mano. Ahora, si usted la llena, no hay ningún problema, pero le va a explicar qué tipo de preguntas van a hacer. Cuarto elemento, ojo a este, los datos generales. Eso va en base a la frecuencia, a la moda, en los intervalos que usted planteó allá en la población y muestra. ¿Qué es lo que usted va a empezar a averiguar? Edad. Ahí usted maneja los intervalos. Por ejemplo, habíamos dicho mujeres entre 25 y 35 años. Entonces, en base a la frecuencia, puede empezar 25 a 27, 28 a 30, 31 a 33, 34 a 35. Y ahí están sus intervalos, su frecuencia. Géneros es más que todo que usted, en este caso, pues va a manejar ambas categorización, hombres y mujeres. Pero también depende del grupo. Esto es muy importante. Ojo, y aquí los de psicología nos pueden apoyar, pues también los de derecho nos pueden apoyar en este sentido. En términos legales, pues solo hay dos géneros, masculino o femenino, pero dependiendo con el grupo de personas que estemos trabajando. Podemos trabajar con personas de la comunidad LGTBG, en ese sentido. Entonces, ellas no se van a identificar con un género masculino o femenino. Ellos pueden decirse, yo soy lesbiana, soy gay, soy transexual y todas sus variantes que ellos tienen. Ahí debo de indicar todo para ver en cuál ellos se identifican. Pero estos tengo que saber con el grupo que estoy trabajando. Imagínense, usted no le va a poner este tipo de géneros, lesbiana, gay, transexual, probablemente a un grupo de alumnos de primero básico. Porque ¿qué va a pasar? Este niño o esta niña le va a ir a la queja al papá y usted el otro día va a tener al papá ahí, pues, ¿por qué le está diciendo a mi amigo que es gay, que es transexual? Pues, o sea, también hay que saber preguntar, pues. Grupos étnicos. Usted sabe que Guatemala es un país pluricultural, multilingüe. Guatemala está conformado por 3 grupos étnicos. Grupo maya, garífuna, chinca, pero 4 grupos, grupo maya, garífuna, chinca y ladinos. Entonces usted pone ahí las diferentes divisiones. En el grupo maya, usted tiene que poner 22, checa, chiquel, mam, tufuil. Garífuna sería el número 23, chinca sería el número 24 y el ladino sería el número 25. Luego viene el nivel de escolaridad. Si saben leer y escribir, si tienen primaria completa, si tienen básico completo, si están estudiando en la universidad o ya están graduados en la universidad y cualquier otro elemento que usted considere. Pero dice bien esto que les voy a decir ahorita. Pongan atención a esto. En las encuestas no se preguntan nombres ni apellidos. Ese es un gran error cuando muchas personas hacen las encuestas. Preguntan el nombre de la persona. Primero, ¿qué veracidad tenemos que esa persona me esté dando el nombre completo? Ahí me puedo poner nombre Juan Pablo II o me puede poner Francisco II. No tengo veracidad que ese sea el nombre de la persona. Y además, ¿para qué me sirven los nombres? Yo no voy a estar tabulando nombres.
Cuando se haciendo el proceso de tabulación, a ver cuántos Juanes me contestaron de tal forma, cuántos Juanes Pérez me contestaron de tal forma. El nombre está de más, el nombre no se pregunta en una boleta de encuesta. En la entrevista sí, porque es en forma individual. Ahí sí, pero en la encuesta no. ¿De qué me sirve ese dato? Por ejemplo? Luego viene como quinto elemento el cuestionario, o sea, las preguntas. Van a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de falso verdadero, preguntas dicotómicas. Preguntas dicotómicas son donde doy la libertad a las personas, o preguntas dicotómicas es donde induzco propiamente a las personas. Y el último apartado es el agradecimiento. Seamos agradecidos ustedes, hombre. Póngamele una frase, aunque sea un pensamiento ahí, donde muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este proceso de la tesis. Agradezcámosle. Es por cortesía, por educación que se hace este proceso. Bueno, vamos con el siguiente instrumento. Se maneja mucho en psicología, los tests. Los tests es una prueba donde vamos a partir o donde vamos a observar propiamente o vamos a verificar un comportamiento de un individuo propiamente hacia ciertos hábitos o hacia cierta significación de su aspecto laboral o personal. Pero hay que tomar en cuenta dos características. A la hora de que vayamos a manejar tests, tengamos derechos de autor, por si no caemos en plagio. Recuerda que eso lo explicábamos allá cuando vimos el tema del marco teórico. Podemos utilizar cualquier tipo de test, pero expliquemos quién es el autor. Y si es de nuestra propia cuenta también, si es propio autor, nosotros propiamente expliquemos y qué tipo de preguntas estamos haciendo. Y los aspectos de ética, como repito, no nos interesa aspectos personales, son aspectos generalizados del individuo o del grupo propiamente. Y también sepamos hacer ese proceso de la tabulación, como ustedes ven ahí en el GIF, propiamente. Algunos podrían decir que esas respuestas están inducidas, no necesariamente. Veamos cómo estamos investigando el tema del clima, el clima en el aula propiamente. Entonces, en base a las respuestas, pues los niños podrán hacer una carita. Eso sería un proceso más fácil de tabulación. Pues, o pongámosle a cada pregunta y a cada respuesta, y eso se aplica para cualquier carrera, un código QR, para que cuando nosotros tengamos que tabular, ya sea la tablet o el teléfono o la computadora, tabulen, no tengamos que nosotros estar traduciendo aquellas famosas barritas. ¿Cuántos me dijeron que sí? ¿Cuántos me dijeron que no? Y es aquí a veces de psicología se meten a grandes problemas. A veces por el asesor también. Nos ponen a hacer un test de 200 preguntas. A veces recuerda que el entrevistado o la persona a la cual se está aplicando ese test también tiene un tiempo. No voy a aplicar un test de 200 preguntas que casi son 4 horas en una empresa, porque la empresa no nos lo va a permitir. Recuerden que la empresa contrató a estas personas para trabajar, no para ir a llenar cuestionarios o para ir a llenar tests, pues en ese sentido. Además, la gente se aburre. Hay que tomar también ese aspecto de la motivación. Entonces, te hace ese proceso de tabular o interpretar los datos. No me va a estar haciendo usted un test de 200 preguntas y lo quiero ver tabulando el 24 de diciembre a las 12 de la noche o el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Vamos a ver si lo cumple. Pues usted tenía una calendarización. A ver si cumple ese proceso. A veces, vuelvo a repetir, a veces como el estudiante se complica la vida. Vamos al experimento. Se maneja mucho en humanidades. Esto. En económica se maneja mucho esto. El experimento donde vamos a ver aspectos éticos, aspectos modificadores de un comportamiento de un grupo. Y de bien, pues, yo soy el catedrático de Derecho Constitucional para séptimo semestre. Está bien, pues, excelente. Todavía en Guatemala, todavía en algunas universidades, todavía en Guatemala se hacen los procesos de evaluación, los exámenes. Eso ya está desapareciendo, porque en muchos países ya no se hace ese proceso. El proceso de evaluación se hace a través de proyectos, a través de acciones. Pero todavía en algunas universidades hay que hacer un examen para medir los conocimientos. Está bien, pues. Entonces tenemos los exámenes parciales o exámenes finales. Yo vengo yo y soy el catedrático de Derecho Constitucional. Las clases los doy los lunes de 7 a 9 de la noche y los viernes de 7 a 9 de la noche. Entonces vengo yo y les digo a los estudiantes, miren, ahí se preparan porque la próxima semana vamos a tener nuestro primer parcial. Entonces empiezan todos los estudiantes. Parece que hay muchos estudiantes, muchas personas que solo escuchan la palabra examen y se asustan, caen en depresión, en estrés, en ansiedad, solo con escuchar la palabra examen, en ese sentido. ¿Qué nos va a preguntar el licenciado antes? Hay que estudiar todo y empieza todo ese proceso. Bueno, eso fue el lunes que yo les avisé. El viernes hacemos el examen. Son 50 alumnos. Llevo 50 exámenes en ese tiempo. Bueno,
Entonces vengo y le digo, bueno, jóvenes, por favor, todos sus libros y cuadernos en la parte de abajo del escritorio, solo con su lapicero, por favor. Todas las indicaciones, pues, como hace cualquier catedrático. Entonces vengo y digo, a cada uno le voy a repartir su examen. Bueno, y empiezo, por favor, volteado. Todavía no van a iniciar. Yo les voy a avisar cuándo deben de empezar a hacer su examen. Entonces, a cada uno le entrego su examen respectivo. Pues vengo y le digo lo siguiente, miren jóvenes, hoy tuve un problema, que tuve que ir a hacer tal juicio y no he almorzado y no he cenado. Entonces yo aquí los voy a dejar solos. Me voy a ir allá con doña Chonita y voy a ir a cenar. Ustedes se quedan trabajando su examen. No verán algunos y van a decir, ¿y este por qué nos quiere dejar solos? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué se va? Pero habrán otros que van a decir, no se preocupe, licenciado, ni siquiera yo le pago la cena. Váyase, no hay ningún problema. Este es un refrán que dice, se va el gato, salen los ratones. Va. Salgo yo pues, se va el licenciado. Se va el licenciado y al poco tiempo, la tentación, sacar los cuadernos, sacar los libros, o ir a preguntarle al más experto o al más nerd de la clase. Y nos acercamos, probablemente, y empezamos a copiarle al compañero. A las 8:30 regreso yo, pues. Bueno, jóvenes, voy a revisar los exámenes, voy a llevarme los exámenes porque ya va a ser la hora de finalización. Y entregan los 50 exámenes. Eso fue el viernes. El lunes vengo y digo lo siguiente. Bueno, joven, ya tengo las respuestas a tu examen. La que pilas este licenciado! No tuvo su descanso el fin de semana por estar calificando 50 exámenes. Quiero informarles que de los 50 exámenes, 2 personas sacaron 100 sobre 100. Entonces te dice, sí, los más pilas de la clase, los más pilas de la clase. Y usted ya ni siquiera dice quién es, ya sabe quién supone que es. Y quiero informarles que 48 sacaron 0. Y ya empieza la gente a decir, ¿por qué me puso a mí 0? Ni siquiera dije el nombre, pero ya todos quieren que es un 0, al que me pusieron en mi examen. Entonces empieza a decir usted, ¿por qué, licenciado? Dice, bien, pues, ¿se recuerdan que yo les dije, por favor, se sientan y a cada uno les voy a entregar su examen? ¿Qué significa eso? Que eran 50 exámenes distintos. Cada uno tenía un examen particular, pero ustedes no se dieron cuenta. Cuando se fue el licenciado, propiamente, le fueron a copiar al compañero. Y ni siquiera se dieron cuenta de las preguntas, ni siquiera confrontaron los exámenes. Pues. La pregunta número 1 de su examen decía, ¿qué es derecho romano? Y la pregunta número 1 del compañero que le fueron a copiar a ustedes decía que era derecho constitucional. Y ustedes le copiaron la respuesta. Por lógica, ese examen está malo. O sea, a veces sin complicarse uno la vida como catedrático, pues hace ese proceso. Estoy experimentando la ética en el área de derecho, la ética en el área de ingeniería, la ética en el área de psicología. Es un experimento que estoy haciendo. Es un proceso. Todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia en ese apartado. O también podemos utilizar el experimento. Recuerden, hay muchos guatemaltecos, lo digo con todo respeto lo digo. Hay muchos guatemaltecos que no leen, que no siguen instrucciones. El examen dice lo siguiente, colocar su nombre y devolverlo. Pero no leemos las instrucciones. Y ahí estamos las 2 horas contestando el examen. 50 preguntas. No seguimos instrucciones. Habrá un compañero que sí las leyó, colocó su nombre y lo devuelve. Entonces la persona va a decir, ese no sabe nada, que lo devolvió en 30 segundos. No sabe nada. No, lo que pasa es que sí leyó las instrucciones. Pues, hay que leer. Es un experimento. Todos hemos pasado por ese mismo proceso. O solo contestar. Por ejemplo, si su carnet termina en número par, solo conteste las preguntas pares. Si su carnet termina en número impar, solo conteste las preguntas impares. Pero como no leemos, no interpretamos, no analizamos, en ese sentido, entonces estamos ahí contestando un examen. Y ahí es ahí donde viene ese proceso de experimentación. Estudio de casos. Se maneja mucho en medicina, en derecho se maneja eso también. El estudio de casos consiste en hacer un método, un proceso de instrumento para poder utilizar algún procedimiento de otras personas. Por ejemplo, en el área de medicina, yo puedo utilizar encuestas o entrevistas de otras personas que ya lo han hecho. Entonces, lo único que yo le voy a pedir es precisamente a estas personas autorización para volver a utilizar sus encuestas. O sea, leo ese capítulo 4 y yo la interpreto o lo analizo de otra forma. Pero pido autorización, porque si no le pido autorización, caigo en temas de plagio. Por ejemplo, en el caso de medicina también. Estoy investigando el tema estoy utilizando cómo las comadronas, estoy investigando cómo las comadronas ayudaron al proceso del embarazo dentro de las mujeres, pues en ese sentido, para tener el producto final, que es el niño, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, pues yo no voy a ir a encuestar o no voy a entrevistar a las mujeres que estuvieran embarazadas. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un estudio de casos. Reviso el historial médico.
el historial clínico. No necesitan entrevistar ni encuestar a personas. Derecho, ¿cómo lo podemos manejar? Podemos manejar el aspecto de la jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver, o mi proceso de investigación es a investigar la causa de la mora en ciertos casos entre el Tribunal de Trabajo del área de Quetzaltenango y compararlo con el área de la capital. Pues, algo así, pues. Perdón si en los derechos cometo un error ahorita. Entonces vengo yo y no voy a ir al juicio, porque no soy parte pidiente en ese sentido. Tampoco puedo pedirle al juez o al secretario o al oficial que me dé el expediente, porque no soy parte pidiente. Más que todo, y más en aquellos casos que están bajo reserva. Ojo, hay muchas personas que quieren investigar algo novedoso, algo, dicen que es algo distinto, el tema de la corrupción, por ejemplo. Pero ese tema puede estar, o ese juicio puede estar bajo reserva, entonces no me lo van a entregar. Como tampoco yo puedo ver por qué el juez de Quetzaltenango es más ágil que el juez de la capital. Y yo no puedo ir ahí al tribunal, ir a evaluar al juez, porque el juez me va a decir, ¿y usted qué es? ¿Y usted quién es? ¿Quién me viene a evaluar? Pues hay una institución dentro del tribunal que se encarga de evaluación, pero es ellos, pues. Entonces me va a decir, mire, retírese, usted no es parte aquí del caso. Pues. Entonces, ¿qué puedo hacer? Jurisprudencia. En este caso, voy a ver la mora a través de las resoluciones, a través de las sentencias, en ese sentido. Ya el juez dio una sentencia, entonces aquí ya puedo hacer ese proceso también hasta de experimento, pues, puedo ya comportarme yo como un juez, a ver cómo yo actuaría, pero ya hubo una resolución. Entonces ahí es donde empiezo a aplicar los conocimientos que vieron en mi carrera, en el caso de derecho, pues, ver si este juez actuó de buena o mala forma. No lo estoy juzgando, no estoy juzgando al juez. Sencillamente estoy, a través del estudio de casos, verificando si yo podría haber dado otro tipo de resolución o pudo haber actuado de otra manera. Es un estudio de casos que ustedes podrían aplicar a su proceso de investigación. Bueno, vamos con otro. Los grupos focales. Se puede trabajar en humanidades, se puede trabajar en económicas. Psicología también trabaja mucho. Es una técnica donde voy a hacer un proceso de entrevista grupal. Aquí alguno me va a decir, pero es que una entrevista no se hace para grupos. Sí, pero en el cual voy a poder explicar a través de datos cualitativos, donde puedo utilizar una estrategia en forma anónima para ver ciertos problemas que se están dando en determinada empresa. Por ejemplo, puedo manejar un taller focal que podría ser a través de una dramatización, o a través de una mesa redonda, o de un panel, o de una obra de teatro. Por ejemplo, donde voy a cambiar los roles, donde voy a cambiar los papeles de los agentes. Al jefe lo voy a poner ahora como operador y a uno de las secretarias la pongo como jefe. Y durante un tiempo voy a observar el comportamiento. Hay ciertos momentos en los cuales se reproducen ciertos comportamientos. Eso los de psicología lo conocen, pues, en ese sentido. Por ejemplo, estoy investigando el tema del síndrome de bullying, pues, en ese sentido. Entonces, en algún momento la secretaria va a reproducir cierto tipo de acoso que se está manejando hacia las personas. Por ejemplo, tal vez viene el jefe y en alguna forma inconsciente coloca la mano sobre la pierna de la señorita. Eso podría ser interpretado como un acoso, pues un acoso físico, un acoso sexual. Entonces la señorita, sin querer, digamos, lo está repitiendo o lo está transmitiendo en esa forma. O a través de la dramatización, donde se cambian esos roles, esos papeles. O a través del buzón. Pero en el buzón de sugerencias o en el buzón oculto, propiamente, hay que tener mucho cuidado, porque habrán personas que podrán acusar a otro. Pero para poder acusar a otro, hay que tener pruebas. Puedo venir yo y decir, mi jefe me está acosando, mi jefe me está tocando. Pero tengo que tener pruebas, porque tampoco puedo acusar a alguien sin pruebas, si no caigo en el proceso de difamación o calumnia. Pues, ahí es donde ustedes deben de tomar en cuenta ese apartado. Bueno, vamos con el siguiente. Las técnicas bibliográficas o instrumentos bibliográficos. Entonces, usted va a utilizar fichas de resumen, fichas de parafraseo, donde usted sencillamente no necesita ir a hacer encuestas o entrevistas, donde usted está revisando las tesis, se recuerdan, cuando van a centrarse únicamente ese capítulo 4, esas 10 tesis que le sirven de base, probablemente, o más tesis que ustedes han conseguido. Y ustedes, como dije anteriormente, hacen el proceso de tabular e interpretar o le dan otro punto de vista a los resultados. Ustedes lo interpretan de otra forma, lo presentan de otra forma, pues, ahí es donde ustedes aplican los conocimientos que les han enseñado propiamente en la facultad. Y ahí podemos poner otra serie de instrumentos, otra serie de procedimientos que ustedes pueden obtener para poder utilizar la recolección de la información propiamente. Como por ejemplo tenemos otros.
ojo a esos que les voy a dar. Muy pocos tesistas lo manejan. La ficha de observación. ¿Se recuerdan? Usted está usando la observación participativa o no participativa. La hoja de vaciado, obviamente. O lo que se conoce en el área de la rural, la hoja o el árbol de problemas. O en el área de psicología, esa hoja de vaciado. O en el área de humanidades, la lista de cotejo, propiamente. Donde usted ya tiene unas posibles respuestas y que usted las va a confrontar. Va a verificar si esas respuestas que usted tenía son las correctas o no, o son las que se obtuvo. Ojo a este, ojo a este. Se los van a pedir. Existe dentro de las tesis un cuaderno o diario de bitácoras. Esto se maneja más en el área de EPS. Los EPSistas tienen que manejar ese diario de bitácoras desde antes de que comenzaran a hacer el EPS, desde que están haciendo su anteproyecto, desde que están haciendo ya el EPS en empresa, en una comunidad, y posterior y cuando ya están haciendo el preinforme y el informe final. Los tesistas tienen que manejarlo. Habremos algunos asesores que les vamos a pedir ese diario, ese cuaderno de notas, para confrontar qué usted está haciendo, pues, en ese sentido, que usted está haciendo la tesis, porque si no podemos caer en suspicacias. Ah, no, esta señorita o este caballero le están haciendo la tesis. Es un proceso de técnicas, y ahí es donde se va a utilizar propiamente esos instrumentos de cámaras fotográficas o cámaras de video. En la clase número no lo mirábamos. Tómenle fotografía a todo su proceso de tesis, tómenle video a todo su proceso de tesis, para tener pruebas de descargo que ustedes la están haciendo. Pero también les decía, tomen en cuenta en qué momento se pueden tomar fotos, en qué momento se puede tomar video, poniéndose ya la ejemplificación. Estamos en el INACIM y llega una niña o llega una mujer que fue violentada en sus derechos o que fue violada, pues en el sentido, no vamos a dar a la cámara de video, porque entonces ahí me va a meter a problemas, pues en el sentido. O sea, hay que también saber en qué momento, pues en el sentido, puede utilizar la cámara fotográfica o esa cámara de video. Pero sí les recomiendo tener su diario de bitácoras. Pero eso es un diario de bitácoras. Es un diario donde usted está apuntando todo lo que le está llevando el proceso de calendarización, todo el proceso de trabajo de campo en etapas previas y posteriores a su tesis. Más de algún asesor se los va a pedir. Es un consejo que se los doy. Bueno. Luego viene el proceso de la validez o la confiabilidad. La validez se refiere propiamente al grado o a los instrumentos para poder medir que mi trabajo de campo sea verídico. Lo que decíamos, la mayoría de tesis está entre un 2 a 5%. Van a haber problemas, van a haber una lista de instrumentos que ocasionen que en algún momento no pueda cumplir a cabalidad mi proceso de investigación. ¿Se recuerdan? Yo les ponía el ejemplo, lo del catedrático. Entregó 50 exámenes. Aquí, según el listado de control académico, son 50 estudiantes que están asignados en ese curso. Usted sabe que en la universidad primero me tengo que inscribir y luego me tengo que asignar. Y la asignación es donde va a ser el proceso de los cuestionarios. Pero resulta que en ese cuestionario o en esos exámenes yo entregué 50 y me devuelven solo 45. Entonces queda a entender que 5 se llevaron los exámenes. Entonces yo ya tengo que tener algún tipo de prevención para otros exámenes. Porque usted lo sabe. Ahora en Internet se consiguen exámenes de cualquier carrera. Ahí entra usted a su doc o entra a cualquier otro tipo de páginas que hay exámenes de la carrera de mi facultad. Alguien, no sé cómo lo hizo, pero alguien le tomó fotografía o script al examen y lo sube a Internet. Se pueden conseguir, eso es válido. Como digo, lástima que no vemos el tema del plagio, pero ahí les explico ese proceso también. Y está el proceso de la confiabilidad. ¿Cómo yo puedo evitar que se dé ese proceso de robos de exámenes, por ejemplo? O ese proceso de entregarme menos encuestas. ¿Recuerdan las encuestas que ustedes estaban pasando con los alumnos de primer semestre y que ustedes se las dejaron? Ustedes entregaron 50 encuestas y resulta que solo me volvieron 20. ¿En dónde están las otras 30? Eso no va a tener validez, eso no va a tener esa confiabilidad, ese proceso de la encuesta. ¿Entiendes? Entonces, debo de manejar cierto procedimiento que le dé la validez, que le dé ese proceso de parcialidad a mi proyecto. Hagamos la analogía. Todos sabemos que en Guatemala se vota cada 4 años. El Tribunal Supremo Electoral tiene un proceso de validez y confiabilidad de la siguiente forma. Dice bien, pues, en todas las juntas receptoras de votos está el presidente, el secretario, el vocal y el alguacil. Son los elementos del Tribunal Supremo Electoral. Y a la par están los fiscales de los diferentes partidos. Pues que a veces hay algunas personas de cierta entidad pública que no conocen el procedimiento del derecho electoral y quieren averiguar por dónde estuvo el fraude. Pues no hubo fraude, pues en el sentido. Pero a esto se les mete esa terquedad, pues en el sentido. Bueno, entonces viene y surge este proceso.
En una mesa receptora de votos, pues hay 600 personas. Hay 600 boletas. A la hora de entregar los resultados, me tiene que cuadrar. Pongamos que llegaron 250 personas. Esas 250 personas son votos válidos. Y 350, digamos, son los votos nulos, perdón, votos no válidos. Porque aparte son los votos nulos o votos de otra índole. Pero entre esas 600 boletas van 5 que son boletas en sistema braille. Ojo con este, ahí se vamos a ver la validez y la confiabilidad que se utiliza. Entonces, esas boletas hay que usarlas, porque en ese sentido son boletas que se debe de manejar el respeto a la privacidad. Si llegaron personas que utilizaron esa boleta, se utilizan las demás. Si no, no. Se anulan esas boletas. Pero pongamos que hay una persona no vidente y que utilizó el sistema braille. Llegó una. Entonces, cuando se va a hacer el conteo de votos, aparece esa boleta. Ya sabemos quién fue. Entonces ahí se pierde ese derecho a la secretividad del voto. Recuerda que eso es un derecho constitucional. Todos tenemos el derecho a votar en forma anónima, pues en un sentido. Pero si solo se utiliza esa boleta, ya sabemos quién fue. Esa persona votó por tal partido. Entonces pierde ese derecho esta persona. Entonces, ¿qué van a hacer? Si llegó una persona, las otras 4 boletas la van a utilizar los miembros de la Junta Receptora de Votos. El presidente, el secretario, el alguacil y el vocal. Entonces ahí se utilizaron las 5 boletas. Ya no se sabe quién votó por quién. Ahí ya no se sabe. Y se sigue manejando ese proceso de la secretividad. En ese sentido. Eso es parte de lo que ustedes deben de también aprender a la hora de hacer ese proceso de sus tesis. Verificar, que se pueda comprobar, que hayan ciertos errores, pero cómo ustedes los pueden confrontar. Y esto también es muy importante. Cómo ustedes solucionan los problemas. Ya lo hemos dicho, punto de vista administrativo. Los asesores no queremos problemas, queremos soluciones. Imagínense que ustedes están entrevistando o están encuestando a niños de párvulos, que ustedes son de docentes, y es que el niño de párvulo me sacó la lengua y pues ya no hice los exámenes. Usted como pedagogo, como futuro profesional, tiene que saber cómo enfrentarlo, tiene que saber cómo motivar a las personas, cómo incentivar ese proceso de la validez y confiabilidad de su proyecto. Bueno, vamos con la última fase. ¿Cómo procesar la interpretación? Ojo a esto. Muy pocos saben tabular, muy pocos saben tabular los datos. Esto les va a servir para cuando tengan que hacer su capítulo 4. El procesamiento de la interpretación es cómo poder clasificar, cómo poder llevar el registro y la tabulación y la codificación de datos. Yo les di ciertos tips. Por ejemplo, un proceso para tabular es ponerle un código QR. Por eso el nombre de este curso, elaboración de tesis profesionalmente. Pongámosle un código QR a la pregunta y un código QR a cada respuesta. Las personas la van a llenar, pues en ese sentido. Pero cuando nosotros vayamos a tabular, lo escaneamos, ya sea la tablet o el teléfono o la computadora, y ella misma nos hace la graficación. Y no estamos complicando la vida. ¿Cómo se grafica? Ojo, esto se ve más en los cursos de técnicas de investigación o en los cursos de estadísticas. Hay que llevar 4 tips para poder graficar. Primer tip, ojo a esto. Por cada pregunta que vaya a hacer en mi entrevista o encuesta, tengo que graficar. Es que hay algunas personas que tienen 20 preguntas y en una misma gráfica ponen las 20 preguntas. Eso no se va a entender. Por cada pregunta, grafico. Si lo puse por géneros, por cada género grafico. Si lo puse por edades, por los intervalos, lo grafico. Si lo pongo por grupos socioeconómicos, por grupos académicos o por grupos étnicos, pues así voy a tabular. Ustedes ya sabrán cómo tabulan. Es ahí donde ustedes sabrán cómo van a presentar los datos. Entonces, por cada pregunta es una gráfica. La primera es lo siguiente. El nombre de la gráfica me da el nombre o sale de la pregunta. O sea, pregunta número 1. ¿Recibes agua potable en tu casa? Ese es el nombre de la gráfica. Así se va a llamar esa. El nombre es ¿recibes agua potable en tu casa? Es el nombre de la gráfica. Número 2. La gráfica. Ojo a esto. Tengo que manejar un mismo estilo de gráfica. Un mismo estilo. Ya sea que lo haga en Word o lo haga en Excel, o le haga una aplicación, o la computadora me tabule, pero tiene que ser una misma gráfica. Es que hay algunas personas que hacen esto. La primera va en gráficas de barra,
la segunda va en circular, la tercera va en lineal, eso no se va a entender. Por presentación, por redacción, eso está mal. Pues, tiene que ser un mismo estilo de gráfica. Número 3, muy pocas personas lo hacen. Interpreto como profesional los resultados de cada gráfica. Ahí ustedes pueden interpretarlo, ya sea en forma numérica o en forma estadística. En forma numérica, donde ustedes ponen de 100 personas encuestadas, 85 respondieron que sí, por tal cosa, y 15 respondieron que no, por tal y tal cosa. Yo no sé si ustedes ahí incluyeron géneros o incluyeron ahí los diferentes intervalos, eso ya queda a criterio de ustedes. Entonces, tienen que interpretar ustedes según su carrera. Vuelvo a decir, es donde ustedes empiezan a aplicar los conocimientos que les dieron en la universidad. Pues eso es praxis, pues, en ese sentido. Y ojo a este, el cuarto tips, muy poco lo usan. La conclusión. Por cada gráfica, yo voy a concluir a qué resultados se presentaron. Y si esa forma, de alguna forma, permite comprobar o rechazar mi hipótesis. Aquí les da un gran tip. Al hacer las conclusiones de mis gráficas, estoy haciendo las conclusiones generales. Usted sabe que las conclusiones generales de mi informe final es donde voy a justificar si se pudo apoyar o no las evidencias de los datos, donde pude concordar en base a las preguntas formuladas o a los objetivos planteados, donde pude ver esa pertinencia. Esa es la forma en cómo usted va a redactar las conclusiones. Entonces la vamos a ver en el informe, allá cuando veamos la última clase, cómo se hacen conclusiones, donde usted va a ver la pertinencia o la justificación a sus datos, donde usted va a ver las consecuencias de su investigación. Entonces, al hacer usted las conclusiones de cada gráfica, está haciendo las conclusiones de su investigación y está haciendo las conclusiones de su informe. Lógico, lógico. Si usted hizo un cuestionario de 50 preguntas, no me va a poner 50 conclusiones. Así que las pone, pues eso no hay ningún problema. Pero usted va a tratar de poner los recomendables entre 5 a 10. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted en algún momento puede unir, pero ya es para hacer las gráficas, las conclusiones generales, puede unir la gráfica 1 con la 3 y con la 40. Y usted dice, son parecidas, está verificando, está dando ese proceso de validez, confiabilidad, está confrontando los datos. Entonces usted une la pregunta 1 con la 30 y con la 40, ya no son total tanta cantidad ya no son 50 conclusiones, sino que ya lo puede reducir a 3 y puede unir otras preguntas, en el sentido, pero es para hacer sus conclusiones generales. Acabo de decirles hace un momento, si tengo que presentar, si son 40 preguntas, tengo que poner 40 gráficas. Eso sí, recomendable a blanco y negro. Recomendable. No lo hagan a colores, hombre. ¿Por qué no lo hago a colores? Porque cuando voy a ir a la imprenta y me van a hacer el informe final, va a ser a blanco y negro. En ese sentido. Ahora, si yo quiero pagar mi tesis a color, eso es otra cosa. Pero eso lo vemos la otra semana, ahí con el presupuesto. Si hago una tesis a color, lógico que los costos me van a subir. Entonces, háganlo a blanco y negro. ¿Para qué van a hacer ese proceso? Pero sí verifiquen que la tinta esté completa, pues, que no se pierda la tinta. Pues, entonces, a la hora de hacer la tesis en la imprenta, no se va a poder ver bien. Entonces, la conclusión es esto. Hago la conclusión de mis gráficas y es la conclusión de mi informe final. Si tengo que unir 2, 3, 4 gráficas, es para hacer las conclusiones generales. Pero tengo que poner una conclusión o tengo que graficar por cada pregunta. Y eso es lo que me permite poder hacer mi diseño de investigación o mi marco metodológico. Esto lleva tiempo, esto lleva un proceso. Pues yo les decía desde las primeras clases, la tesis no es de un día para otro. Pues, y ojo, aquí sí no me pueden decir que van a utilizar inteligencia artificial. Porque aquí es donde ponen en práctica ustedes. Habrán algunas cosas que sí pueden utilizar inteligencia artificial, que nos podrán ayudar. Eso lo vimos la semana pasada. ¿En qué momento ustedes pueden utilizar la IA para hacer? Pero ustedes no van a estar haciendo preguntas, porque ni chat, ni Géminis, ni Copil le van a responder. Porque ellos no tienen los datos, no tienen el procedimiento, no tienen a través de los procedimientos para poder responder eso. Y también aquí viene el proceso de la validación. Por favor, pasen las encuestas, hombre. Es que también los asesores nos damos cuenta si ustedes falsificaron datos. Ojo en ese sentido. Hay procedimientos para poder verificar que usted realmente haya pasado. Imagínense, usted va a pasar 50 encuestas. ¿Se recuerda? Lo mirábamos en una de las clases. Hay asesores que les vamos a pedir, mire, yo tengo, según su calendarización, usted tiene programado que va a pasar las encuestas el próximo martes. Sí, licenciado.
Uno, los asesores podemos decir lo siguiente: voy a llegar con usted, voy a llegar a la empresa a ver cómo hace ese proceso de la encuesta. El otro está en su derecho de llegar. O dos, mire, me hace un Facebook Live. Quiero ver cómo hace usted ese proceso de las encuestas. Quiero ver cómo hace usted ese proceso de trabajo de campo. Es lo que usted tiene que aprender. Tiene que tener pruebas de validez, pruebas de confiabilidad de que usted está haciendo el trabajo, de que usted está haciendo ese procedimiento llamado marco metodológico. No es fácil, pero tampoco es complicado, pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que usted tenga al respecto? Escucho sus preguntas ya sea por el micrófono o por el chat. Por favor, voy a repetir la información que di al inicio. Según Cursos Libres, pues hoy era nuestra última clase. Según yo se los dije desde el primer día. Este curso está conformado por 8 sesiones. Estamos en la sesión número 6. Cursos Libres, pues ya terminaron. Muchos que están llevando cursos libres fueron 6 sesiones, pero yo les dije que iban a ser 8. Eso significa que tenemos todavía 2 clases pendientes. La próxima semana vemos el tema del marco administrativo y la sesión número 8 es cómo se hace el informe final de tesis. Pues que yo pedí autorización para dar 8 clases en ese sentido. Entonces, este curso termina dentro de 15 días. Ya los diplomas creo que sí les van a llegar en esta semana. Sí les llegan esta semana los diplomas. Ahí revisan su correo. Si no, pues les llega la próxima. Pero les va a llegar, ya los diplomas ya están hechos. Bueno. Número 2. Ahí en el chat, por favor, si no lo voy a volver a colocar ahí ahorita lo acabo de colocar en el chat, por favor, en forma voluntaria, llenen este formulario. Esto nos sirve a nosotros como catedráticos para ver el proceso de evaluación, para ver cómo les pareció el curso. Es en forma anónima. Contesten lo más sincero. No tienen que poner nombres, recuerden que eso no sirve para las encuestas, es sencillamente para poder ver cómo les pareció el curso, si el curso les pareció interesante o nada que ver pues, con lo que ustedes esperaban, o qué es lo que ustedes les hizo falta en este curso. Ahí ustedes lo pueden plantear y eso nos puede servir para la continuidad propiamente del curso del segundo semestre. Y hay una última pregunta. Aquellos que quieran darle continuidad a este curso de tesis 2, solo que va a ser en forma asincrónica. En forma asincrónica es que yo tengo las clases grabadas y se las compartiría a su correo y usted pone su horario. Ahí usted lo puede ver a la hora que usted quiera. Ahí se ven los temas de la piratería, se ve el tema del plagio, se ve el tema de la redacción. Ahí se ve las 2 clases de redacción, tanto en forma oral como en forma escrita, que lamentablemente por el factor tiempo no lo pudimos ver en este semestre. Entonces, si usted desea participar, ahí coloca su correo y en esta semana le va a estar llegando la información de cómo poder participar en este curso, que sería en estos próximos días. Después de que terminemos el curso. Este curso, vuelvo a repetir, lo vamos a terminar dentro de 15 días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes deseen plantear? Sin miedo, sin temor. Bueno, entonces, repito, la otra semana tenemos nuestra sesión número 7. Vamos a ver el marco administrativo. Es cómo usted se debe de organizar en forma personal para hacer su tesis. Eso es en forma personal. Algo que también les van a pedir en el área de recursos humanos cuando los vayan a contratar como profesionales. Van a ver cómo usted planificó hacer su tesis. Y les voy a dar 5 consejos para etapas previas de cómo graduarse. En ese sentido. Ahí vamos a ver 5 cosas que usted debe tener previo para iniciar el proceso de graduación. Eso se las tendría que enseñar su asesor. Ya sabemos que algunos no lo van a hacer, pero aquí yo les voy a dar 5 tips o 5 consejos de cómo usted debe de cómo debe planificar su proyecto de graduación. Y dentro de 15 días que tenemos la última clase, vamos a ver el informe final de tesis. Solo quiero aclarar algo. El marco administrativo solo aparece en el anteproyecto. No va a aparecer en el informe final. Pero hay un apartado en el informe final donde va incluido el marco administrativo. Yo sé que ahorita no lo entiende, pues. Me está diciendo que el marco administrativo solo aparece en el anteproyecto, pero no en el informe final, pero luego me dice que sí en el informe final sí va a aparecer. Ahí se los voy a explicar la otra semana. ¿En qué parte aparece ese marco administrativo en el informe final? Recuerden que el marco administrativo me sirve para planificar cómo voy a hacer mi tesis. En el informe final es donde estoy presentando los resultados que hice o los resultados que elaboré para hacer mi tesis. Ahí se los voy a explicar la otra semana. Bueno, preguntas,
¿Dudas? ¿Algo que ustedes tengan al respecto? Sin miedo, sin temor. Buenas tardes, licenciado. Sí. Una pregunta. Fíjese que yo tengo planificado realizar mi tesis en una aldea del departamento de Jalapa. Ujú. Y me surgía la duda de si en el subtítulo yo debo especificar, por ejemplo, estudio descriptivo transversal en mujeres de tal edad, en aldea El Paraíso, digamos, pero si yo quiero trabajar la tesis solo con un grupo determinado, digamos, 3 caseríos, yo tengo que especificarlo en el subtítulo. Sí, y lo tiene que especificar en el título tentativo. Tienen que saber diferenciar propiamente si ese va a ser un estudio transversal, un estudio longitudinal, y ahí tienen que saber propiamente presentar, o también, y eso le va a servir también para su marco teórico, presentar ese estudio observacional, las características de su estudio transversal, si va a poder comparar los diferentes periodos de tiempo, si va a poder estudiar o comparar las relaciones de niveles, por ejemplo, o los grupos de edades, no sé con cuántos grupos de edades va a trabajar, o si va a ser un tipo de estudio en el cual va a manejar subconjuntos, por ejemplo, los de género, o va a manejar algún tipo de parámetros para poder ver ese estudio transversal, o si va a ser a través de algún estudio de variables, por ejemplo, edad, género, ingresos, o algún tipo de vinculación hacia un costo que usted quiera presentar. O sea, ahí tiene que saber usted presentar o describir, y eso va más que todo en la delimitación y también va más que todo en el marco teórico. Se recuerda que hay una parte en los antecedentes donde usted describe el perfil de personas con los cuales usted quiere trabajar. Y si lo va a hacer en estudio longitudinal, también tiene que ver propiamente el tipo de observación que vaya a manejar. El tipo, si va a ser un estudio basado en notas de cambio o observar o detectar comportamientos, o si va a ser algún tipo de estudio. ¿De qué carrera es usted? Medicina. ¿Cuál? Medicina. Ah, bueno, si usted va a hacer, por ejemplo, si va a hacer un estudio sobre colesterol, si va a hacer un estudio, por ejemplo, sobre el tema de trotes, o el tema de prevención de enfermedades, o el tema propiamente de ver causas y efectos para ciertas enfermedades o ciertos procesos que se presenten, o si va a hacer algún tipo de comparación en base a un tiempo para hacer el proceso de estudio en base a las diferencias. Es que ahí tiene que ver muchas variables, muchos procesos, pues, en ese sentido. Eh, con cuántas personas va a trabajar y con qué tipo de estudios va a hacer propiamente. Si va a ser un estudio basado en las mismas preguntas que vaya a hacer también, o en el mismo tipo de encuestas que vaya a trabajar, o si va a hacer algún tipo de estudio que le permita poder ver propiamente ciertas enfermedades o ciertas soluciones a esas enfermedades. Por ejemplo, en caso de prevención o con personas que tengan un colesterol alto, por decirlo de alguna manera. O sea, hay muchos factores que debe tomar en cuenta usted, pero sí va en esos subtítulos que usted menciona y va más que todo en el marco teórico. Recuerde que una de las funciones del marco teórico es informar, explicar esas técnicas o instrumentos para que cuando usted haga el marco metodológico ya no tengan que dar definiciones. No sé si va por ahí, Lucy. Sí, entonces digamos quedaría mi subtítulo. No sé qué, trabajo, estudio descriptivo transversal en mujeres de tal edad, en aldea hizo caserío, digamos caserío central, que sería solamente abarcando pues la aldea, ¿no? Las Así edades, quedaría las en, edades. en mujeres de 35 a 44 años. ¿No? Y si está investigando algún tipo de enfermedad. Ujú. Está Uh-huh. bien, licenciado. Gracias. Va. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ahí se recuerdan como a las 10 de la mañana, para la redundancia, va a estar subido la sesión grabada para que ustedes la vuelvan a ver y va a estar subido el tablón para el tema de la próxima semana, que es la temática del marco administrativo. Ahí vamos a aprender a hacer cronogramas y vamos a aprender a hacer el presupuesto de la tesis. Eso es lo que vamos a ver ahí.
la próxima semana. Como repito, este curso tenía que haber terminado hoy, pero por factor de tiempo lo vamos a terminar dentro de 15 días. Entonces, como siempre les digo, muchos éxitos, gracias por los GIF, muchos éxitos, muchos triunfos. Yo sé que algunos ya iniciaron su segundo semestre o su segundo interciclo, depende de cómo le llamen ahí propiamente. Entonces, ténganle siempre un tiempecito a este curso y si pues, de alguna forma no pueden ya participar por el factor tiempo, por las clases, recuerden que siempre las clases están grabadas. Esa es la ventaja de este curso, que se graban las clases y ahí ustedes las pueden volver a ver a la hora y en el momento en que ustedes quieran. Y estén atentos a su correo. Ahí les va a llegar en los próximos días, no sé cuándo, eso sí, no sé cuándo, les va a llegar sus diplomas. Siempre aquellos que hayan ganado el curso y que hayan tenido por lo menos las 6 sesiones participativas en este curso. Bueno, entonces, como siempre les digo, éxitos, triunfos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo sábado con la clase número 7, el marco administrativo.